que usted puede tener en su cocina para que mantenga todo en orden. Para los dolores más comunes, hay soluciones prácticas que le permitirán olvidarse de esos malestares. Para que no suba el costo en el recibo de la electricidad, use los elementos que le permiten controlar el gasto. Le decimos cuáles. Inicie su semana con información útil para toda la familia. Iniciamos semana muy agradecidos dándoles la bienvenida aquí a su casa. Tenemos un programa de muchísimo contenido muy útil para que usted además lo disfrute. Así que arrancamos contándoles que el AIA volverá a la normalidad en cuanto ya se estarán los personeros de la AIA haciendo la lectura de los medidores regularmente. Así que es momento de que usted empiece a ahorrar porque podría ser que los indicadores suban y así el recibo. Los 2 últimos meses, sus recibos de agua fueron calculados con un promedio de consumo. Pero a partir de hoy, los empleados de la IA saldrán a realizar la lectura de los medidores. Esto va a permitir sin duda una facturación más precisa del consumo de los clientes de la IA. Recordemos que como una respuesta inmediata por el tema del COVID-19 en los inicios de esta emergencia, la institución implementó desde el 20 de marzo el cálculo promedio de 12 meses de los consumos para evitar exponer a la población y también a los funcionarios de la IA que realizan esta labor en el campo en todo el país. Con más personas en la casa y la recomendación del lavado de manos, puede que el recibo aumente. Pero no solo eso, este año entró a regir un incremento en la tarifa del 15%, en el alcantarillado sanitario del 45% y una tarifa de un 1% por protección del recurso hídrico. Además, cuando se superen los 30 metros cúbicos por mes, se aplicará el impuesto del valor agregado, es decir, un 13%. Como uno está guardando, ¿verdad?, la cuarentena en la casa, hay más consumo en el agua. ¿Y todavía con la lavada de manos? Y con la lavada de manos, de que tiene uno constantemente que está lavando, está uno abriendo y cerrando, de ahí, obvio de que sí se haga el consumo. Por eso, aunque hayan iniciado las lluvias, el mejor consejo es el ahorro. Yo trato de ahorrar lo más que puedo. ¿El agua? Claro, el agua y la luz. Agarro con una palanganita agua y ahí, así agarro, para no tener el tubo, sí, así. Como hoy tengo una pilita, solo le agarro el agua y, ¿me entiendes? No tengo el chorro abierto. Para economizar el agua, en un recipiente tenga uno agua limpia, ¿verdad?, tapada, uno puede estar usando esa misma agua. En el AIA aseguran que mantienen la directriz de no realizar cortes de agua. Siempre es importante recordar que la directriz presidencial no elimina la obligación de pago del servicio ni implica condonación de la deuda. De ahí lo importante de que las personas que lo pueden hacer paguen a tiempo y los que no se acerquen a la institución para hacer un arreglo de pago. Nos trasladamos hasta Playa Hermosa porque recordemos que se abrieron el uso de las playas de 5 a 8 de la mañana. 8:06 de esta mañana, así que Roberto Brenes nos cuenta cómo está el ambiente allá y si efectivamente ya salieron todos los bañistas, que en la mayoría, creo yo, son surfistas. Muy buenos días, compañeros de Giros. Bueno, hace tan solo algunos minutos se cerraron las playas de nuestro país como lo ordenaron las autoridades del Ministerio de Salud, y aprovecho esa imagen que ustedes observan para mostrarles precisamente la salida de todas las personas, quienes en su mayoría son surfistas profesionales, amantes de la natación, quienes desde muy temprano se dieron cita aquí a Playa Hermosa, donde nos encontramos, y en realidad varias playas de toda la zona de Garavito. Ya están saliendo puntuales como lo ordenó el Ministerio de Salud durante 3 horas, desde las 5 estuvieron abiertas. ¿Qué les parece si hablamos con Marvin, quien es parte del personal de guardavidas? Marvin, cuéntenos, ¿se cumplió con la medida? Usted que estuvo pendiente de estas labores, ¿cómo fue? Bueno, sin duda un ejercicio súper bien hecho, ya que
Tuvimos presencia de la Cámara de Comercio, don Juan Carlos, la Policía Municipal, guardavidas. Y bueno, como pueden ver, todos los surfeadores son profesionales y están más bien muy casados con el ejercicio que estamos realizando en el sector Playa Hermosa. Decían ellos que estaban casi desesperados por venir al agua. Sí, claro, pienso que es algo muy estresante estar en casa y bueno, por ahí si el ministro está viendo esto, don Daniel, nosotros hicimos el ejercicio a la perfección y ojalá usted nos pueda extender el horario, ya que estos muchachos hicieron un trabajo increíble. Este que estamos viendo allá es don Carlos Muñoz, ¿verdad? Sí, si gusta vamos donde Carlos. Se puede, tenemos un minutito para que ustedes, bueno, observen también que aquí esta por supuesto es una zona donde llegan surfistas profesionales. Carlos, bueno, se dieron ese respiro que tanto necesitaban. Sí, claro, todas las personas están muy felices, se lo puede ver aquí mismo, ¿entiende? Para nosotros el surfing, como le digo, es esa conexión con el mar y nos ayuda a controlar la mente y a estar en un mejor estado, entonces estamos muy felices. Muchas gracias más bien a todos por el comercio y todo. Gracias a ustedes. Bueno, es parte del ambiente que se vive no solo acá, sino también en las playas de nuestro país, con esta habilitación poco a poco de las playas. Un informe de Roberto Brenes. Muchísimas gracias, Roberto, y en buena hora ver disfrutar sanamente de nuestras playas, siguiendo las recomendaciones del caso y los horarios también, esperando que en un futuro cercano pues podamos disfrutar todos de nuestras hermosas playas. Pero bueno, hablemos de la Cámara Nacional de Transportistas, porque están por lanzar una campaña muy fuerte, tanto en redes sociales como también en las unidades de autobuses, esto para dar las recomendaciones y los lineamientos obligatorios para viajar en transporte público. Efectivamente, esto va a ser por nuestra seguridad, por la seguridad de los usuarios y también la de los choferes. El servicio de transporte público de autobús hace diariamente más de 2 millones de viajes con usuarios de todo el país. Aquí en las unidades y también en redes sociales iniciará una campaña de información por parte de la Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica. Creo que eso sería buenísimo para la ciudadanía, ya que en los buses es donde se da la mayor aglomeración de personas y tener una información que sea en panfletos, sea por anuncios o de alguna manera, eso ayudaría mucho, porque yo veo que el transporte público es donde se aglomeran más las personas y donde se movilizan más personas de diferentes lugares del país. Sí, porque a veces uno camina tan ocupado que a veces se le olvida la mascarilla o el alcohol en gel incluso. Entonces sí sería bueno que hubiera información en los buses. Yo digo que es necesario, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Y sería mejor, ¿verdad? Usted a la hora de pagarle a un chofer. Uno no sabe en el momento que va a pagar usted a un chofer, después de explicar un poquillo, ¿verdad? A la hora de conversar. ¿Qué podrá ver usted en la campaña? Las medidas obligatorias que tienen que cumplir las empresas autobuseras. Por ejemplo, que utilicen careta los conductores, chequeadores y operarios. También que exista una distancia en las terminales y en las filas de 1.8 metros entre cada usuario, que no viaje ningún pasajero de pie y que exista siempre alcohol en gel para el chofer en el autobús. Igualmente se podrán observar también medidas opcionales que deberán cumplir los usuarios, como es utilizar mascarilla cuando estén en la fila o estén dentro del bus. Además de esto, podrán ver información variada y actualizada con respecto al COVID-19 en el país. Con una campaña en redes sociales que lo que buscan es instruir al usuario de cuáles son los cuidados que tiene que tener si va a utilizar el transporte público. Esto es fundamental, que el usuario conozca. Si va a utilizar el transporte público, si está resfriado, no lo utilice. Si es una persona de alto riesgo, mejor evite utilizar el transporte público. Y vamos a incorporar dentro de esto también el poder repartir en algunas paradas información sobre las medidas que se tienen que tener para utilizar el transporte público, que sean paralelas a la campaña que estamos desarrollando en redes sociales. Las redes sociales de Canatrans serán las primeras en publicar la campaña de información. Posteriormente se irán rotulando autobuses y algunas paradas, con información sobre el transporte público y la pandemia. Y el mundo entero se prepara con los hoteles anticontagio COVID-19. Pero ¿cuáles son los protocolos verdaderamente para que nosotros no nos contagiemos del COVID en un encuentro o en un fin de semana en un hotel? ¿Estarán nuestros hoteles preparados con estos lineamientos? Vamos a ver.
¿Se imagina ser recibido por una recepcionista robot en su visita a un hotel? Estas son las medidas contra el COVID que se barajan en hoteles de otros países que comienzan a salir del confinamiento. En Costa Rica, a partir del 16 de mayo, algunos hoteles comenzaron a implementar una serie de protocolos anticontagio. Buenos días, amigo. Caballero, ¿tiene que tomar la temperatura? El huésped se toma él mismo la temperatura y cuando viene su equipaje se desinfecta donde previamente, ya cuando ingresa a las instalaciones, está previamente desinfectado. La señalización, tenemos la protección con el cubrebocas, tenemos muchos protocolos, ¿verdad? Que ahora nos marcaron la historia de lo que habíamos vivido antes. Ahora tenemos que tener muchos protocolos desde el ingreso del huésped. Dependiendo de las políticas de cada hotel, algunos obsequian alcohol, otros mascarillas. Pero el principal temor que existe entre los huéspedes es la cama. ¿Cuál es la limpieza una vez un turista deja el hotel? La recomendación es desinfectar la cama y las almohadas con un líquido desinfectante a nivel hospitalario. Tenemos que echarla en las superficies para que todos los virus se mueran. Todos los artículos que son manipulables como papelería y del mayor contacto deben de tener más cuidado. La cama está previamente bien sanitizada. Pero imagine que está en un hotel y es momento de comer y quiere tomar medidas extremas para evitar el COVID. ¿Prefiere que un robot le traiga la comida o que un mesero amable le sirva lo que tanto deseaba? Quizás el robot no lo encuentre en una cocina costarricense, pero sí hallará algunos cambios de la forma en que se prepara y se sirve la comida. Por ejemplo, el conocido buffet desaparece. En realidad, además de que los ticos somos muy sentimentales y muy apegados al saludo y a todo, se sentiría como muy frío, como que ¿qué está pasando, verdad? Pero no me lo imagino en realidad. Los cambios principales que podemos encontrar en el buffet son que la comida va a estar empacada probablemente, los alimentos también van a ser servidos por una persona en especial, no es tanto el buffet autoservicio. Pero ahí no acaba todo. Recordemos que los hoteles tienen permiso de hospedar el 50%. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento dos grupos de personas quieren ir simultáneamente al gimnasio o la piscina? Pues ahí también se implementarán medidas. El huésped se va a notar con un distanciamiento superior, va a ser parte de los cambios que va a encontrar. Bueno, es importante que la gente se asegure que al lugar a donde va a ir sea con los lineamientos y los protocolos y que el hotel esté preparado para recibirlos. Que llamen, que se aseguren, que visualicen, para que también se tenga una seguridad de ellos mismos a donde están quedando. Las recepcionistas robots quizás están algo distante de nuestra realidad, pero defendernos del COVID es una tarea que comienza por los huéspedes, quienes deberán escoger el alojamiento que consideren cumple los protocolos para ser un hotel anticontagio. Averiguar que sean de su confianza estos lugares para que pueda ir y realmente disfrutar con tranquilidad. Pero bueno, hablemos en esta reactivación, porque también todos los comercios que abrieron, muchos de ellos específicamente en el área metropolitana, tienen promociones tremendas, incluso de hasta un 70%. Si usted camina en estos días por nuestra capital, quizás se ha dado cuenta de los descuentos que ofrecen muchos comercios. La pandemia también ataca la economía de nuestro país y estas ofertas se convierten en un salvavidas para los comerciantes. Promociones las tenemos hace como 22 días que reabrimos otra vez la tienda, ¿verdad? Y para ayudarle a los clientes con 15, 20%, en zapatos Micael, Hightech, ahora que tenemos botas de hula, ¿verdad? Para la temporada, para chicos y para mujeres también. Y no, las promociones las mantenemos para ayudar, ¿verdad?, a la población. Los descuentos son variados y llegan hasta un 70%. Las promociones se enfocan en zapatos, ropa, electrodomésticos, artículos de oficina y también
empezando desde los 2 meses con promoción en estucherías de un 2x1, un 20%. Tenemos también lo que son promociones contables desde 7 a 10 pulgadas que van con regalía de audífonos. Desde que empezó lo del teletrabajo, hasta ahorita nos ha ido bastante bien. Tenemos aproximadamente 15 días de tener buenas ofertas desde el 50% de descuento. En el departamento de damas tenemos variedad de blusas muy bonitas. Ha sido buena, a pesar de que estamos en esta situación, se han vendido bastante bien. Una manera comercial de enfrentar el COVID-19 que busca que los costarricenses vuelvan a comprar. Y este confinamiento sí nos va a pasar factura. Según los expertos, vamos a aumentar de 2 a 3 kilos. Y vean qué interesante, hay un pico de compra en harinas y en azúcares. Y eso hay que ponerle atención. Tenemos al médico internista Pablo Duarte. Bienvenido, doctor. Buenos días a los televidentes, Doctor, un gusto. El confinamiento, las harinas, el azúcar, puede ser un combo fatal para ese peso. Claro, y básicamente ahí se conjuntan varios factores, que es el sedentarismo, ¿verdad? Y el mayor consumo de estos productos que usted me está mencionando. Eso nos va a llevar a aumento de peso, nos puede ayudar a que algunos pacientes con enfermedades crónicas se tiendan a descompensar más. Y hay personas que se han estado cuidando, pero uno puede perder ese peso o esa línea en cuestión de días. Realmente todo esto obedece a un estilo de vida. O sea, hay veces que uno se preocupa, bueno, sí, nos vamos a aumentar 2-3 kilos en este confinamiento, pero no nos hemos preocupado cuando no había confinamiento, ¿verdad? Y la gente que pues viene haciendo una dieta saludable, actividad física, probablemente va a haber limitado algunas cosas, ¿verdad? La actividad física, por ejemplo. Pero bien, estamos hablando de un periodo que es limitado y eventualmente hay prioridades. Y la prioridad en este momento es quedarnos en casa, tenemos que ajustarnos a esas condiciones. Porque hay gente que decía, como, pero después corro, entonces empato, pero ahora ya no puede salir a correr tanto, ya no puede salir en bici tanto. O muchos lo están haciendo, doctor. Sí, la gente lo sigue haciendo. Ahora, eso puede venir, te puede echar para abajo, como quien dice, ese plan de nutrición que la gente está queriendo tener. Sí, eso uno lo puede ver desde 2 puntos de vista, o sea, porque por un lado es cierto, estamos más en la casa, tenemos el acceso al refrigerador en donde abrimos la alacena, comemos, pero también podemos verlo desde otro punto de vista, en el sentido de que muchas veces la excusa es de que no comemos bien porque estamos trabajando, no tenemos tiempo de cocinar, muchas veces se recurre a lo que es comida rápida, que vamos a algún lado a comer, entonces son comidas que probablemente no están con tanto contenido dietético, en el sentido de que es comida que usualmente viene con más grasa, más sal, más azúcar, pero bueno, ahora estamos en la casa, tenemos la capacidad de poder decidir qué vamos a comer, qué vamos a hacer y entonces también verlo como ese punto de vista, o sea, vamos a hacer y voy a hacer yo la comida más saludable, en donde le voy a incluir menos sal, donde voy a tratar de reducir el consumo de azúcares, etcétera. Entonces, depende cómo lo veamos también, ¿verdad? A veces la gente quiere matar el aburrimiento, el estrés, comiendo. Esa es la forma. ¿Por qué? Sí, básicamente ahí ya vienen otras cosas más que nos afectan. Ante una condición de estrés se liberan ciertas hormonas, ¿verdad? Que nos ayudan a combatirlo. Entonces, tal vez de una manera muy aguda, un evento estresante nos va a quitar el hambre, ¿verdad? Me vienen persiguiendo, yo no voy a estar pensando que quiero comer, sino que voy corriendo. Sí. Pero también cuando ya el estrés se va convirtiendo en crónico, se liberan hormonas, se liberan sustancias y una de ellas es el cortisol. Y el cortisol lo que nos prepara es a futuro, entonces nos aumenta el apetito. Entonces nos va a inducir el consumo de comidas que nos ayuden a mantener un gasto, una reserva calórica. Entonces ahí entra el mayor consumo de azúcares y el mayor consumo de grasas también. Entonces no es solo que yo como porque me da la gana, sino es que realmente tengo una razón que me hace aumentar la ingesta de carbohidratos y grasas. El problema es que tenemos que nosotros hacer consciente de eso y ver cómo modificamos eso, ¿verdad? ¿Cómo detectamos que esto nos está pasando y cómo lo controlamos, doctor? Es decir, no, esto está mal. Sí, bueno, el detectarlo yo creo que es algo que uno a veces no hay otra manera que sentarnos ahí y decir, bueno, ¿qué hemos hecho diferente en estos días? Sí hay que tomar en cuenta que los azúcares, ¿verdad? Y eso es algo histórico. Cuando usted estaba pequeño, se portaba bien, ¿qué le ofrecían? ¿Confite? Le ofrecían un confite, le ofrecían un postre, porque realmente las comidas dulces nos van a dar una sensación de bienestar, liberan la producción, aumenta la producción de dopamina, que también tiene que ver con sensaciones placenteras, aumenta la serotonina, que también tiene que ver con una sensación de bienestar. Entonces, desde que estábamos pequeños nos recompensan con cosas dulces. Entonces, el aumento cortisol también nos va a hacer
comer de este tipo de comidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también las comidas dulces nos van a ayudar a mejorar o a disminuir el cortisol. Entonces, tenemos que tratar de optar por algunas comidas que nos puedan ayudar a vencer esa ansiedad que indudablemente está ahí. Entonces, algunos otros alimentos que contengan ácidos omega 3, ¿verdad? Alimentos que contengan granos, la avena, por ejemplo, nueces, son frutas, son alimentos que nos van a ayudar a eliminar un poco ese estrés de estar comiendo, de estar picando, pero a un costo menor. Así es. ¿Y por qué esto va de la mano solo con la comida rápida o la comida tal vez que no es tan buena? ¿Verdad? Poco saludable, llamémosla así, doctor. O sea, no vamos y decimos, no tengo ansiedad, voy a comer lechuga. Muy poca gente lo hace. No, pero es básicamente por eso, porque el cortisol le hace a uno buscar comidas que les brinden esa sensación y que terminan siendo comidas con alto contenido de azúcar, ¿verdad? O dulces y grasas. Y básicamente en eso se centra la comida rápida, ¿verdad? O sea, la cantidad que puede tener una hamburguesa, la cantidad de calorías o de grasa que puede tener, jamás la va a comparar usted con una ensalada. Entonces, eso es un círculo vicioso, ¿verdad? Es un círculo vicioso que entonces yo como, me voy sintiendo mejor y ahí voy. Y entonces eso conlleva, obviamente, el aumento de peso y a la descompensación que algunos pacientes con enfermedades concretas, diabéticos, cardiópatas, pacientes con insuficiencia renal crónica, que tienen que tener dietas tal vez un poco más supervisadas, y se nos vayan a descompensar ahí, ¿verdad? Qué interesante, lo dijimos al principio, ha habido un pico de crecimiento en alimentos con harinas, con azúcares, galletas, ¿verdad? Todo eso que viene, doctor. ¿Cuándo podemos ver todo lo que hemos comido ya reflejado en nuestro cuerpo después del confinamiento? Sí, realmente el proceso, uno lo puede ver, la consecuencia que vamos a tener a mediano plazo, que es lo que la gente se preocupa, que sí, aumentamos 2, 3, 4 kilos al fin de estos 3 meses. Pero también volvemos a lo mismo, estas personas con enfermedades crónicas, por ejemplo un diabético, el diabético, el aumento del consumo, ¿verdad?, de este tipo de comidas, lo va a ver en un día, en 2 días, en donde ya va a ver que sus glicemias tienden a aumentar. O por ejemplo, el paciente que tiene que tener dietas restringidas en sal, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia, con cardiopatía isquémica, los pacientes hipertensos, ahí sí eso se va a reflejar casi que en el día a día. Y eso, aunando el hecho que también el cortisol es una hormona que al prepararnos para el estrés aumenta las glicemias, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la retención de sodio, aumenta la presión arterial, y eso perfectamente puede ser que un paciente hipertenso se nos descompense en menos de una semana, ¿verdad? Entonces eso ya serían como las complicaciones agudas de todo este asunto. Depende del paciente, puede ser semanas o pueden ser meses. Exactamente. Ahora, doctor, los problemas económicos, el estrés, ¿por qué reflejamos eso con la comida? Vamos directamente a comer. Sí, realmente, ya le digo, todo eso, las hormonas que liberan nos genera un aumento en el apetito, ¿verdad? Y la otra cosa es que muchas veces, devolviéndonos tal vez a fases más tempranas de nuestra infancia, hay una inquietud oral. ¿En qué sentido? En que usted no necesariamente la gente va a comer solo comida, hay gente que empieza a morderse las uñas, a comerse las uñas, ¿verdad? O a estar mordiéndose los labios. Entonces es también esa necesidad, ¿verdad?, de tener algo que nos elimine el estrés. Por eso es que dentro de las cosas que se nos recomiendan, bueno, cómo mejorar este estrés, ahí entran otras cosas como actividad física, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no nos ayudamos un poquito con unos batidos, doctor? Caminemos un poquito, porque la gente pasa visitando la cocina y este es el momento de tener algo preparado, tal vez, doctor. Ojo esto, arándanos, banano y yogur natural, todo congelado en la mañana. ¿Qué puede hacer ese batido? Sí, realmente todos esos batidos que están compuestos de frutas, de legumbres, etcétera, nos van a aportar algunas de las cosas que nos ayudan, digamos, para bajar el estrés, nos van a dar un aumento en la saciedad, nos sirven para hidratarnos también, que es algo muy importante. Entonces, indudablemente, si comparamos esto con otros tipos de bebidas procesadas, no hay mucho de dónde escoger, ¿verdad? Para esta persona diabética, doctor, siempre han dicho el famoso batido verde. ¿Qué es lo que tiene ese batido? Sí, realmente el batido verde, en general, lo que contienen son minerales, son vitaminas, que realmente lo que nos van a ayudar, y tienen muchos antioxidantes, que eso es algo muy importante. Muchos de estos batidos contienen antioxidantes que nos ayudan también a mejorar muchas de las patologías crónicas que la persona tiene. ¿Quién debería tomar este batidito verde, doctora?
Uno se pone a ver, realmente en el contexto de esta pandemia, en el contexto del confinamiento y en un asunto de prioridades, realmente podemos elegir cualquiera de ellos. Tal vez si usted me dice, bueno, un batido a base de leche, si la persona tiene algún tipo de alergia a la caseína, si tiene intolerante a la lactosa, no se recomienda, ¿verdad? Y vamos a optar por alguno de los otros, ¿verdad? Pero básicamente es indistinto, o sea, mientras la persona consuma algo que es saludable, ya eso es ganancia, ¿verdad? Ahora, ya eso es ganancia. Doctora, persona que está bajo quimioterapia o con cáncer, siempre ha dicho el batido rojo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace al cuerpo? Bueno, eso es porque muchas de las frutas que contienen esto van a tener altos contenidos de vitamina C, ¿verdad? Que nos van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y volvemos a lo mismo, a los antioxidantes también. Entonces, todos estos van a tener propiedades diferentes que indudablemente si ya queremos ponernos un poco más específicos, la gente de nutrición pues va a tener una mayor recomendación en ese sentido, pero en términos generales, todos van a ser buenos. Lo que no tenemos que olvidarnos siempre es la parte del ejercicio, ¿verdad? Porque aquí entra una cosa que es el estrés. O sea, si nosotros hacemos ejercicio, mejoramos nivel de serotonina, vamos a mejorar la calidad del sueño. Por otro lado, a veces la gente se le olvida, pero el sueño tiene que ver mucho con el sobrepeso, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, ya le digo, mucha gente se le olvida. Entonces, la gente que tiene una mala calidad del sueño, ¿verdad? Ya sea porque no hace ejercicio, porque tenemos un evento estresante o estamos pasando por esto, son personas que aumentan la producción de cortisol, seguimos aquí nuevamente con el cortisol, y se disminuye también la producción de una hormona, ¿verdad? Que se conoce como leptina, que tiene que ver con la saciedad. Entonces ya yo tengo una disminución de la leptina, ya la capacidad que yo tenga de tener una saciedad con cierta comida se pierde, entonces aumenta también en la ingesta, ¿verdad? Entonces es algo que no tenemos que olvidarnos, o sea, lo que es la parte de la nutrición, la parte de batidos, perfecto, pero no tenemos que dejar de lado lo que es la actividad física, ¿verdad? Y en eso quiero hacer tal vez énfasis en una cosa. A veces la gente le dicen ejercicio y lo que se imaginan es en un gimnasio 2 horas poniéndose tenis, no, o sea, en estos momentos lo que tenemos que tratar de hacer es aumentar la actividad física, y la actividad física básicamente es cualquier movimiento del cuerpo que nos genere un gasto energético. Entonces, si usted está hablando por teléfono en una reunión y usted quiere andar caminando en su casa, indudablemente va a hacer eso mejor que estar tirado en la cama hablando, ¿verdad? Si usted tiene escaleras... Si tiene escaleras, subir y bajar las escaleras. Si usted está en una oficina que tiene que estar sentado, igual, levantarse cada cierto tiempo, unos 5 o 10 minutos, todo eso nos aumenta el gasto energético. Tal vez, es cierto, las condiciones actuales no nos permiten hacer deporte, pero ya el deporte quiere decir que tenemos una actividad física, ¿verdad? Que después se hace en forma repetitiva, organizada, para lograr un objetivo, que eso es lo que estamos hablando ya de ejercicio. Y ya el deporte implica otra cosa, ya el deporte implica hacer un ejercicio en forma competitiva. Entonces, devolvámonos a lo que es la actividad física, que es lo más básico que es lo que hacemos, que indudablemente en estos tiempos es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Es cuestión de adaptarse, doctor. Estos batidos son un complemento a las comidas. Habla usted de hacer deporte. ¿Se puede tomar antes o después? ¿En qué momento le cae mejor al cuerpo? Siempre que tenemos que tomar en cuenta es que si vamos a hacer deporte o a hacer actividad física, la idea es que no estemos con el estómago lleno, ¿verdad? Entonces sí es prudencial tener un periodo de 1 hora por lo menos antes, o incluso ya después del ejercicio usted lo puede hacer. Para la parte de hidratación va a funcionarnos igual de las dos maneras. Sí es importante, por ejemplo, en diabéticos, que si van a hacer ejercicio, que sí consuman algo antes, ¿verdad? Porque una de las cosas que uno pues tiene temor es que se les produzca una hipoglicemia, sobre todo aquellas personas que utilizan insulina. Entonces, en esos casos sí es importante que la persona haga ejercicio, que haga la ingesta de alguna de estas cosas antes para disminuir ese riesgo. Ahí es donde se les baja el azúcar, si salen de una vez en ayunas a hacer deporte. Exactamente, si salen en ayunas, se coloca la insulina y el riesgo de hipoglicemia es muy alto. Entonces, para esta gracia mejor de no hacer nada que nos tranquilice. Así es. Ahora, doctor, hablaba usted de un factor muy importante que es el factor sueño. Hay gente que pasa con sueño todo el día, llega a la hora de dormir y no duerme. Exactamente. Y ahí habrá que ver varias cosas. Una es de si yo tengo una mala calidad de sueño, obviamente aunque yo duerma, aunque me oigan ahí roncar incluso, al día siguiente yo no voy a estar descansado porque no hago todos los ciclos del sueño como debería hacerlos. Eso indudablemente me va a hacer que durante el día pase con sueño. Pero igual, el mismo estrés, el mismo cansancio hace que yo después ya no pueda conciliar el sueño. Por eso es, insisto, muy importante lo que es la higiene del sueño, evitar el consumo de café a ciertas horas, el ejercicio, pues lo recomendable es hacerlo en la mañana o a primeras horas de la tarde, no ponernos a las 10 de la noche a hacer ejercicios, porque eso va a afectar bien que mal la calidad del sueño. Y la calidad del sueño de un día
al día siguiente es donde me pasa la factura. Doctor, ¿por qué se dice que cuando uno no duerme guarda grasa? Como que el cuerpo se guarda esa grasa si uno no descansa bien. No, es un poco lo que hablamos hace poco. Las personas que no duermen bien, aumenta la producción de cortisol y disminuye la de la leptina. Al aumentar el cortisol, eso va a hacer que yo tenga mayor avidez por comidas dulces y con grasa. Y hay gente que dice, yo duermo bien, pero duermo 3 horas en la tarde, 3 horas en la noche, 2 en la mañana y al final son 7, 8 horas. ¿Eso vale? Lo que pasa es que el ciclo de sueño es diferente, o sea, nosotros tenemos un ciclo que se llama ciclo circadiano, en donde vamos a estar despiertos en el día, dormimos en la noche y descansamos. Entonces, la posibilidad de que yo me descanse va a ser mayor si hago todo el ciclo de sueño. O sea, ese 3 y 2, eso no vale. No vale, eso vale solo para el ejercicio. Si yo tengo que hacer 1 hora de ejercicio, entonces sí lo puedo dividir en 20, 20, 20, pero con el sueño sí es mejor hacerlo todo junto. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Buenas recomendaciones. Muchas gracias. Patricia. El COVID ingresa a Costa Rica por aire, por tierra, y de repente esto surge en preocupaciones de todos nosotros de cómo vamos a poder contener lo que venga de afuera también. Así que vamos a examinarlo, no solamente en nuestro límite, digamos, fronterizo, sino también en el quehacer diario. Y hoy está con nosotros el doctor Carlos Estrada, justamente para ayudarnos en esta tarea. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Igualmente, Patricia, para servirles. Doctor, hablemos bueno, teníamos imágenes precisamente de repatriados, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de atención y de seguimiento que se le daría a las personas repatriadas que hayan dado positivo en el COVID-19? Es muy interesante porque esta imagen nos hace concentrarnos ahorita en un fenómeno que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? El tiempo que llevamos en la pandemia. Al inicio teníamos un cierre de fronteras que obviamente y sigue manteniéndose, pero era un poco más absoluto. Ahora vemos también la llegada de ticos que estaban fuera. Claro. Tenemos la necesidad, porque ellos son personas que tienen familias acá, que también inclusive están deseando estar en sus casas. Pero entonces todos los protocolos que hemos ya conocido tienen que aplicarse igual para estas personas que ingresan a Costa Rica, porque eso lo digo porque mucha gente tiene la duda, ¿será que ingresan y ahora los protocolos son diferentes? No, y lo tenemos que explicar cómo es. Los protocolos se han mantenido, estamos en un estado de emergencia nacional, no se modifica las cosas nada más porque los pensamos, sino que se sigue manteniendo el protocolo. Pero es interesante entonces que estas personas que logran ingresar o que regresan a su casa tienen todo el abordaje que hablamos de que tienen que ir a un aislamiento, donde también ahora se integran al nuevo concepto de burbuja social cuando cumplan el aislamiento, ¿verdad? Porque muchos dirán, llegó y entonces va directo para afuera a hacer su actividad. No, se mantiene siempre el concepto individual. Y esto es interesante porque yo quisiera que todos en sus casas manejen como una pirámide en el sentido de que la pirámide empieza por mí, esa es la base. Entonces yo tengo que mantener mis medidas de distanciamiento, de lavarme las manos y también de limitar el contacto con la cara, que es parte de las reglas de oro que se nos dijo en una conferencia de prensa. Esa es la primera parte y sigue siendo la fundamental. En esa pirámide ya agregamos ahora un segundo eslabón, que es el eslabón de salir en su famosa burbuja, que es una palabra, yo he dicho varias veces, me gusta más la palabra núcleo. Mi núcleo familiar. Mi núcleo familiar, ¿verdad? O con el que conviva, que no necesariamente puede ser familia. Correcto. ¿Por qué? Porque la burbuja se ha visto en algunos países que cuando yo digo burbuja, entonces yo ahora decido que Patricia también forma parte de mi burbuja y entonces nos vamos siempre juntos a hacer paseos. Eso no es el concepto de burbuja. Es la persona con la que usted ha estado en su cuarentena. Si se pregunta cuál es su burbuja, es esa persona o personas, puede ser familia o cercanos, que han estado con usted más tiempo durante este periodo de aislamiento. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, es que yo estuve con mi hermana una semana y luego se fue y ahora he estado más con mi vecino. Bueno, tiene que hacer un análisis cada persona, pero el punto es que ese es el segundo eslabón. Y el tercero, que es tal vez el reto que tenemos, es que una vez que se integren todas las cadenas de contacto y que nos expongamos al virus en lo suficiente como para generar esa inmunidad de población, correcto, que eso se estima, tengo que decirlo, más o menos alrededor del 4.º mes, o sea que estamos entrando ya en ese momento, entre el 3.er y el 4.º mes, donde el 80% de la población tiene que tener contacto con el virus. Que eso es lo que se estima. Que eso es lo que se estima y eso, lo repito, es inevitable. O sea, no quiero que se genere la idea que entonces con todo lo que hemos hecho no vamos a tener contacto. No, siempre va a haber contacto, pero la idea es que sea gradual, claro, que no sea descontrolado, porque podríamos saturar servicios de salud, hospitales. Que es lo que no se quiere desde el día 1. Que es lo que hemos explicado. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Las que entraron 14 días de aislamiento, ¿se les hace evidentemente llegando la prueba del COVID-19 o no?
Eso es interesante. En este momento, dependiendo del paciente, siempre se mantiene el protocolo de, si yo tengo, por ejemplo, voy a señalar a alguno de estos señores, que viene con síntomas, es un paciente que se debe realizar una prueba para abordarlo como un paciente que llegó a un centro de salud, igual que lo que tenemos sospechoso, correcto. Ahora, sí, por definición, por ejemplo, este muchacho que viene acá entró sin síntomas, se aísla, ¿me explico? Ahora, puede ser que se le dé la instrucción, o que tenga la instrucción de que si en la próxima semana, 5 días, inicia con algún síntoma, tenga que consultar para realizar esa prueba. O sea, mantenemos ese concepto que creo que se nos ha olvidado un poco, de que el virus no es de solo hoy. O sea, si yo me hago una prueba hoy, puede ser que esté positivo en 5 días, porque hay un periodo de incubación. Recuerden que es un periodo donde el virus está creciendo, se está multiplicando, y yo podría estar negativo y luego estar positivo a la semana. Ahora, una cosa que realmente nos hace pensar, ¿verdad? Si vemos el panorama en Chile, por ejemplo, donde ya la flexibilidad, pues se abrieron las restricciones, la gente empezó a la normalidad y hubo mucho contacto, ha habido mucho contacto y eso de alguna manera alborotó los números. Entonces uno piensa, bueno, en esta flexibilidad gradual que estamos teniendo nosotros, ¿cómo evitar, digamos, que se disparen los números de esa manera? Esa es la base fundamental de las medidas que se nos dio en una conferencia de prensa donde se hablaba por ir como por fases ampliando y que venía como en colores y luego en gris. Bueno, esa imagen nace de ese concepto. Obviamente Chile y otros países tienen su cultura, su comunidad controlada, su manera con sus políticas, pero en Costa Rica tenemos la gran dificultad de que cuando damos la libertad, mucha gente va a ser loco. Eso lo sabemos, lo digo porque es una cuestión cultural. Al tico le dicen que tiene que ir a hacer una vuelta a alguna institución y busca cómo hacerlo de otra manera. Eso es una cuestión cultural y por eso se adapta a nuestro país. Entonces, ¿cuál es la forma de contenerlo? Programar la flexibilidad de las actividades. Lo digo para que todos entendamos en la casa por qué entonces se nos dice no puede ir a tal lugar, pero sí puede ir a tal otro. O la restricción se mantiene con tal horario. Ahora, esas restricciones van de la mano de dos conceptos que es importante también que los tengamos claros. Cuando el señor ministro dice vamos a estar vigilando que esto funcione, es precisamente, hemos mantenido un número cercano a los menos de 10 casos por día positivos. Y los recuperados cada vez son más. Eso es un índice que uno puede verlo. Cualquiera en su casa lo hace con matemática y se da cuenta que en las últimas 4 semanas, hemos tenido más recuperados que positivos. Al inicio estábamos con un montón de positivos y recuperados casi ninguno. Ese índice o esa comparación es lo que nos permite ir soltando poquito a poco, desde el punto de vista, digamos, técnico-científico. Pero, ¿qué pasa si yo venía con muchos recuperados y de pronto se invierte la balanza? O empieza, digamos, a volcarse al contrario, más positivos y menos recuperados. Y especialmente si de esos positivos vamos teniendo cada vez más en hospital. Esos son los dos factores. Yo siempre invito a todos, cuando están en su casa y empiezan a tener dudas de ¿será que estamos haciendo las cosas bien o no? Por favor, nada más, de todas las gráficas que ven en la conferencia, revisen la gráfica de hospitalizados. Y cuando ven esa gráfica se van a dar cuenta que está muy estable. Es más, inclusive cada vez menos se están dando de alta. Y además los pacientes que están en cuidado intensivo, que esa es todavía más fina, se ha mantenido ahí. Se ha contenido mucho, Entonces, ese es el reflejo de lo que me preguntabas de cómo saber que lo voy haciendo bien en forma gradual. Cuando perdemos el control, por mucho y por excelencia lo que va a suceder es que entonces se suben los hospitalizados, sube el paciente de cuidado intensivo y aumentan los fallecidos. Porque recordemos que un paciente que tiene ese cuidado intensivo realmente es una bendición que pueda salir bien, pero la posibilidad de que fallezca, tengo que decirlo claro, es muy alta. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen más complicaciones. Hablamos de que también algunos son, en el caso de nuestro país, pacientes de riesgo, o sea que tienen otras enfermedades que podrían complicarlos. Entonces sépanlo que cuando se dice paciente de cuidado intensivo que ya pasó un hospital, a hospitalización normal o inclusive se dio de alta, es una bendición, eso es de celebrar. De hecho, los que han estado en cuidados intensivos, el promedio de días ha sido bastante alto, ¿verdad? Correcto, porque inclusive recordaremos, uno de los primeros pacientes estuvo casi 2 meses internado. ¿Por qué? Porque son muchas complicaciones, además de coronavirus, que se van agregando. Ahora, hablemos, doctor, de los transportistas, que esto ha sido todo un tema en los últimos días por la cantidad de contagiados en este tema, ¿verdad? Se van a tomar nuevas medidas al respecto, porque la medida que se estaba tomando era hacerle la prueba al transportista para ver si estaba bien, seguía, si no, se tomaban otras medidas. Así es. A su criterio, ¿qué será lo que debemos hacer para evitar que ellos sean los que nos propaguen? Porque es una preocupación real y mucha gente también en sus casas que le han dado seguimiento a las noticias se están preguntando precisamente cómo hacerlo. Realmente el concepto se basa en lo mismo. Las autoridades nuestras han tomado medidas, en primer lugar,
desde el cierre de fronteras. Recordemos que el cierre de fronteras, obviamente nosotros tenemos una frontera sur y norte. En la norte, las medidas inclusive de efectivos, de seguridad pública, o sea, los patrullajes son mucho mayores y eso es un primer factor, porque entonces controlamos ingreso tal vez no controlado o no visible, digamos, de algún tipo de paciente. En el caso de los transportistas, el protocolo se basa en lo mismo. Si yo tengo un paciente positivo, claramente es un paciente que aumenta el riesgo de que al ingresar al país pueda transmitirlo. Eso no cambia y no va a cambiar. Sabemos que en la zona norte hay una dificultad política, podemos mencionarla así, que es que el país del norte, o sea, Nicaragua, no ha tenido una medida como tal sanitaria. Eso no lo digo yo, no es un secreto. Sí. Y eso es un tema que obviamente a mucha gente le asusta. ¿Cuál sería el protocolo ideal y que se ha mantenido en esa forma? Es que el paciente que está negativo se le da un seguimiento. Eso es lo que yo quisiera explicar, porque mucha gente dice, ¿será que si está negativo, ya está negativo y ingresó? Vean que inclusive se ha hablado de una especie como de escolta especial. Obviamente habrá que revisar, y eso le tocará a las autoridades en la parte, digamos, de transportes y demás, definir si es posible más bien hacer como un cambio, como un relevo de transportistas. Todas esas posibilidades están. Lo que yo sí quiero decir desde el punto de vista médico es que un paciente que ingresa, que está negativo, podría estar en el periodo de incubación que mencioné hace un rato. O sea, que puede ser un paciente que está negativo en el momento de la prueba y no significa que no pueda estar positivo en un periodo de una semana, como hemos explicado desde hace ya 2 meses o un poco más, que el paciente que se siente bien no necesariamente con una prueba negativa puedo estar tranquilo porque podría estar en ese periodo de incubación. Ese va a ser el reto. Es más, te lo digo así, Patricia, para mí el reto en la zona norte, más que el control como tal, porque los controles uno podría establecer estrategias alternas y demás, pero desde el punto de vista médico, clínico, es saber si el paciente es negativo, ¿cómo lo voy a rastrear? Una opción, que es la de estar monitorizándolo, no permitirles tal vez mayor contacto, pero eso forma parte del pilar fundamental de la vigilancia. Recordemos que el Ministerio de Salud, cuando uno ve un paciente positivo, sigue manteniendo esas redes de vigilancia y eso es importante para todos en sus casas para que sepan que esto se está haciendo. Y especialmente en esta zona ha sido el motivo de preocupación adicional porque en este momento de la pandemia vemos otras cosas importantes. Al principio hablábamos solo de los casos positivos, luego los que ya iban falleciendo, luego ya nos tranquilizamos un poco con la curva, cómo se comportó. Ahora viene la fase de reactivación y en la reactivación salen inquietudes como esto. Esto es parte de, tenemos que reactivarnos, hay materiales, alimentos, productos que ingresan por la zona norte que no podemos dejar de recibir, por decirlo así, pero van de la mano de las mismas medidas sanitarias que hemos mantenido. Ahora, repito, estos protocolos en la emergencia ustedes han visto que se han ido evaluando continuamente. Correcto. Es posible que si, por ejemplo, vemos esta fila de transportistas, de camiones que están haciendo fila, se habla que hay más de 300 transportistas haciendo, esperando una prueba. Ese tipo de situaciones obligan a las autoridades nuestras a hacer otras cosas. Ahora, es una realidad que los ojos del mundo están sobre Nicaragua, ¿verdad? Por la falta de protocolos, por la falta de medidas que se están dando en este país del norte. Esto es una realidad, se está hablando en los medios de comunicación y evidentemente esto como consecuencia hace que muchos nicaragüenses quieran atravesar a nuestra frontera. Claro. Y esto también lo que nos preocupa, y lo hemos repetido muchas veces, ¿qué consecuencias podría traer aquí a nosotros en Costa Rica? Vamos a revisarlo. Nuestro país comparte con Nicaragua 309 kilómetros de frontera, abarcando 4 provincias que son Alajuela, Heredia, Guanacaste y Limón. Hoy en día es el punto que más se encuentra custodiado por la policía de nuestro país, debido a la situación que vive el vecino del norte con el COVID-19. Bueno, desde Nindirí, en Tierra Express, parece que una persona con COVID-19. Imágenes como esta se están volviendo cotidianas en nuestro país, lo que ha causado pánico y zozobra en los nicaragüenses. En plena oscuridad y a altas horas de la noche, como si se tratara de una misa negra, camionetas llegan a los cementerios con féretros para ser enterrados. En Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Sin duda alguna, el riesgo más latente que tiene nuestro país en este momento no está tal vez dentro de Costa Rica, sino en las fronteras. Aunque para el 15 de mayo Nicaragua solo registraba 25 casos confirmados y 8 muertes por COVID-19, lo cierto es que la gente está muriendo por neumonías atípicas. Una manera en la cual nosotros podemos disminuir, en la cual Nicaragua puede ver menos o reportar menos casos, es el hecho de no reportarlos como COVID,
sino que eventualmente el médico que lo está tratando a la hora de hacer su reporte lo coloca o se pone como neumonía atípica. ¿Por qué? Porque el patrón a nivel de radiografía que genera el COVID es similar a la neumonía atípica. La neumonía es una enfermedad que engloba muchísimas causas. Una de las posibles causas de neumonía atípica en este caso es COVID-19, ¿okay? Que nos lleva eventualmente a esto. Básicamente lo que estamos haciendo es reportando la globalidad sin decir la etiología o la causa específica que es el COVID. Ante la situación vivida en ese país, miles de nicaragüenses buscan ingresar de manera ilegal a Costa Rica. Y los puntos donde más se han detenido personas son los siguientes: tablillas en los chiles de Alajuela, Peñas Blancas en Guanacaste, y también ingresan por Upala. En este momento llevamos más de 6.000 personas rechazadas en la frontera norte, específicamente en el sector de lo que es Tablillas y lo que es Peñas Blancas, que podemos decir de que comenzó la emergencia sanitaria. Migración, Policía Fiscal, entre todos los cuerpos policiales hemos desarrollado un dispositivo a manera de hacer un cerco sanitario en la frontera norte y sur y caribe del país. Pero, ¿por qué la importancia de hacer esta labor? También es importante recordar que por cada caso que nosotros encontramos reportado puede haber hasta 3 casos más que no están numéricamente registrados porque son pacientes asintomáticos. Entonces estaríamos hablando de un número bastante grande de personas. No podemos decir que toda la gente que está teniendo un cuadro de desmayo en la frontera es a causa de COVID, no, pero si estamos encontrando que nos están dando positivo, por ejemplo con el caso de los transportistas también, que vienen pasando y que cada día estamos reportando 5 o 9 casos de transportistas que han atravesado Nicaragua, entonces eso sin duda alguna es una alerta de por cada persona contagiada estamos viendo al menos 3 pacientes más. Va a dar positivo tal vez desde el día 1, si es que tuviéramos la posibilidad de verlo. Lo que pasa es que puede generar síntomas entre el día 1 y el día 14, con un promedio aproximado de 6 días para generar síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Es más, inclusive algunos generan solamente síntomas leves. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes, que es más de un 80% de los pacientes que tienen o síntomas leves o no tienen síntomas. Estos pacientes duran 1 o 2 días en atravesar la frontera. Si nosotros no logramos tener un control preciso de las personas que pueden atravesar la frontera, si no logramos identificar o detener ese paso ilegal en muchísimas oportunidades, ahí podríamos estar delante de una de las situaciones más peligrosas que afrontar, porque no estaríamos identificando enfermedades y casos que podrían entrar al país y que sin duda alguna podrían generar focos o clústeres que no tendríamos la posibilidad de ver de manera temprana. El país hace esfuerzos importantes para contener la pandemia, y eso se refuerza con el trabajo que hacen nuestros oficiales en las 2 fronteras de nuestro país. Al fin y al cabo, esto va más allá de un tema político. Somos hermanos, pero en este momento cada nación tiene la responsabilidad de contener a ese enemigo microscópico que ha puesto de cabeza al mundo. Totalmente de acuerdo, y ese cierre de la nota me encantó porque somos hermanos definitivamente, pero en este momento estamos tratando de contener que ese virus atraviese las fronteras como quiera. Así es un concepto muy bonito y lo dijo muy bien porque somos hermanos. El tema es que como hermanos, y lo digo como tiene que ser, si hay una emergencia, hay que cuidarnos. Hay que cuidar el concepto, digamos, nacional. Claramente, si una persona de estas, por ejemplo, hay imágenes de transportistas que ingresan y se sienten mal, no es que no se van a atender, porque recordemos que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que tiene una atención universal. Vea qué interesante esto. O sea, tenemos la capacidad inclusive de darle atención a un paciente solo por el hecho de que es una persona. Eso es importantísimo. O sea, por humanidad. Eso, por humanidad. Ahora, dentro de ese concepto, y eso lo digo para que todos en sus casas también recordemos eso, atendemos a los pacientes, pero tampoco tenemos que perder el control. Tal vez el tema importante es, yo puedo atender a un paciente, pero tengo que saber de dónde viene, cuál es su núcleo, sus contactos. Eso es imposible hacerlo con un paciente que ingresa porque no sé dónde estuvo, con quién estuvo antes. Ese es tal vez el tema, pero no es el hecho de que no se va a atender a una persona, sino que tenemos que saber a quién estamos valorando. Ahora, ojo las cifras, doctor, porque estamos hablando de 6.000 personas que se devolvieron de la frontera ilegales, 6.000 en este corto tiempo. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de los transportistas que dieron positivo en estas semanas 9, otro día 30, muchos fueron devueltos, pero otros se quedaron. La comunidad se preocupa también de que esta gente se quede ahí y que esto de alguna manera propague en su zona. Ese es el gran reto, Patricia. En realidad, si uno piensa, podemos verlo en 2 escenarios. Del lado de Costa Rica, el paciente que ingresa, decía ahora, que entonces vigilarlo, si estaba negativo, que no sea positivo más tarde. Y del lado de Nicaragua, si yo tengo un paciente que devolvimos, inclusive porque estaba positivo, no se le permitió el ingreso,
¿cómo sabemos que de ese lado hay un rastreo que no se está dando? Porque nosotros tenemos aquí una política donde el ministerio va a buscar contactos, del otro lado no sabemos, y eso es literalmente un problema que es de este país, pero al estar cerca nuestro sí nos involucra. ¿Por qué? Porque son pacientes que igual van a poder transmitir entre ellos y luego podría ingresar otro, y son números que obviamente al crecer a mucha gente también nos asusta. Yo quisiera tal vez dejar claro que vean que el esfuerzo de efectivos, lo dije ahora, de efectivos de fuerza pública, de inclusive coordinaciones hasta con otras entidades de seguridad de nuestro país para mantener un monitoreo es muy alto, o sea que se ha reforzado evitándolo. Sí. Pero obviamente es una preocupación latente y eso nos va a obligar, créame que va a ser así, nos va a obligar a repasar las medidas. Ahora, y otro punto que también nos preocupa, y quiero su opinión, doctor, porque donde vemos las cifras de Nicaragua hablamos de 25 confirmados, 25, 8 personas fallecidas, y también esas cifras uno dice, bueno, o sea, ¿hasta qué punto? El secreto, si uno quiere decir así, la clave de todo esto, Patricia, es la capacidad de detección. Si yo tengo un país como Costa Rica que tiene la capacidad de hacer las pruebas y nos da una realidad de que tenemos tantas pruebas por día hechas, tantos pacientes positivos, podemos confiar en la información. Si yo tengo un país que no realiza pruebas, porque eso no estoy escondiéndolo, es una realidad, el país que tal vez menos pruebas realiza en la región, ¿cómo vamos a saber que cualquier neumonía, cualquier gripe, cualquier paciente sospechoso, y especialmente si están falleciendo pacientes, no se les realiza la prueba? Los números obviamente están en ese rango de inseguridad, de que no son reales, y eso es una preocupación no solo de ellos, sino también nacional. Nuestras autoridades enviaron una nota, una inquietud a entidades, digamos, autoridades mundiales. Fue tremenda. Precisamente por eso. Yo quisiera que todos en sus casas sepan que nuestro país está preocupado por la situación. O sea, no es que estamos obviándolo ni nos estamos olvidando de esa zona. No, al contrario, más bien un esfuerzo adicional, y eso hay que destacarlo y rescatar el hecho de que nuestras autoridades desde el puro inicio de esta pandemia han tomado medidas en esa zona. Ahora, es una realidad. Nicaragua ha manejado el tema de la pandemia de una forma un poco diferente, curiosamente más bien como ocultando información o tal vez no dando la información completa. Son las políticas de ese país, así como podemos ver al vecino del sur, que al contrario, Panamá más bien está haciendo colaboración con nuestras autoridades, colaboran desde el punto de vista inclusive médico. Ellos tienen muchos casos, porque por el tema, digamos, se desbordaron. Aparentemente inclusive manejo de casos en ciertas zonas que se les han complicado. Todo eso ha sido coordinación. Estamos hablando de que somos hermanos, tanto al sur, al norte, y también puedo incluir otros países, porque sepan lo que muchos pacientes que, como vimos ahora, repatriados, que vienen a Costa Rica, también hemos tenido pacientes que están acá y se han ido a otros países. Entonces son colaboraciones. El tema es que en este momento de la pandemia se ha generado como un gran concepto de país mundial. Eso es interesantísimo. Las políticas internacionales están buscando un consenso. Y los países que están mejor, y quiero decirlo como es, Costa Rica va mejor, tienen primero que enseñarle a sus vecinos. Estamos ahora en la tarea como cuando tenemos el compañerito de la clase que hace todo bien y se saca buenas notas. Bueno, ese tiene que enseñarle a los otros. ¿Cómo hace para tener esos resultados? Tiene que ayudarles a hacer la tarea. Pero también, y eso es un ejemplo muy bonito, ese compañerito que sale bien también tiene que seguir estudiando. Porque si no, por ayudar a los amigos, podría también sentirse, digamos, mal o salir mal en el examen. Entonces, parte del hecho de ser un buen estudiante, que eso quiero decirlo ahorita como un ejemplo de que este país lo ha hecho bien, es seguir estudiando, seguir constante, seguir con las medidas que hemos generado y ayudar dando políticas, dando justificaciones de por qué lo hicimos así, por qué nos funcionó, pero eso tiene que adaptarse con la realidad de cada país. Y en el caso de Nicaragua, ese fenómeno de no tener información les complica muchísimo que ellos puedan adoptar cosas que hemos hecho acá. Inclusive, para el momento de la pandemia que estamos ahorita, recuerden que nosotros hemos ido conteniendo por fases. Correcto. Entonces eso nos ha permitido evitar la transmisión que llamamos comunitaria. En Nicaragua ni siquiera sabemos en qué fase están. Asumimos, porque es una cuestión que tenemos que asumir, que están en esa fase, que es comunitaria, por el riesgo que nos daría que sea así. Y de esa forma es que se construye entonces la idea de cierre fronteras, refuerce las vigilancias. ¿Por qué? Porque asumimos que en ese país existe la transmisión comunitaria, que no se ha documentado, pero está. En nuestro país estamos en una fase un poquito más controlable todavía, y eso es importante porque eso es lo que queremos defender. Como dije ahora, como el estudiante que sigue sacando buenas notas, sigue estudiando, seguimos apagando las medidas a nivel local para que cuando ya evolucione la pandemia y lleguemos a ese 80-90% de ticos en contacto con el virus, tengamos esa defensa, esa inmunidad que llamamos de rebaño, y seguimos nuestra vida normal, usual, como siempre lo hemos tenido. Doctor Estrada, muchísimas gracias y esperemos estar hablando en unas semanas y que las cosas se hayan contenido de la mejor manera para nuestro país. Ojalá así sea. Que pase un feliz día y feliz semana. Igualmente, Patricia, arrancamos con todo. Muchas gracias. Ítalo.
Yo sé que usted me da la razón, porque no hay lugar que se desordene más que la bendita cocina, pero aquí vamos a hacer que su cocina sea como un ajito, que la tenga siempre limpia, además que usted ponga todo donde tiene que estar. Jocelyn Jiménez, bienvenida. Muchas gracias. Vamos por aquí, porque usted hace todas estas bellezas en madera también, ¿verdad? Sí. Ahora, esta es una repisa de 5 pisos. Usted la puede personalizar a las cocinas que uno quiere desde la casa. Hacemos pedidos personalizados y son más de 2 unidades del mismo producto, pero tenemos una gran variedad y estamos seguros de que uno de nuestros productos les va a quedar perfecto en sus hogares. Yo sí, vea la belleza, porque usted en una puede meter el arroz, en el otro la guaflera y ahí va como por sectores, ¿verdad? Acomodamos de todo. Ahora, vea la belleza, uno nunca sabe dónde están todo lo de la cocina. Aquí está, que se vea, ¿verdad? La luz y se vea bonito, que se luzca. El delantal a mano, para cuando uno va a cocinar, nada más se lo pone y listo, siempre sabe dónde está. Jocelyn, ¿qué tipo de madera es que usted trabaja? Trabajamos pino chileno. Todos nuestros productos son elaborados con pino chileno. Y es que se trabaja muy finito, ¿verdad? ¿Y esta tonalidad cómo llega a dársela? Tenemos 3 colores diferentes. Bueno, tenemos en realidad varios. Se puede dar el producto en crudo, también en color natural, nogal claro, nogal oscuro y cherry. El cliente en nuestra tienda en línea de rcr.com escoge el color que desea. Caminemos un poquito, ahora tienes en línea, ya no hay que ir a ningún lado. Ahora, para esos vegetales y frutas que no hay que meterlos a la refri porque se queman, que los ponga uno ahí, que se luzcan. Para que no se nos olvide y siempre tenerlos a mano y saber qué vamos gastando y poder tenerlos todos. Ahora, vea la belleza. Una tabla de cuidamos? Sí, eso es una tabla y además pesada, ¿verdad? Se siente la calidad del lugar. Sí, esta es hecha de ron. Esta es una edición especial y es hecha con madera ron. ¿Cómo puedo cuidar para que me dure esta tablita? El acabado que tiene es increíble, digamos, puedes picar y todo y no se va a rayar. Nunca se va a rayar esto. De años. ¿Y para lavarlo cómo hago? Porque esto es madera al final. Normal, del acabado que tiene, nada más en esponjita y jabón y listo. Pone a secar. La belleza, vea, es increíble porque uno ahora que está lavando manos, agarra la toalla, se seca, quita, ahora todo está a la mano, ¿verdad? Sí, al alcance, para cuando deseamos hornear, envolver algún platillo, cocinar al horno y de todo, limpiarnos las manos. Ahora, ¿todo esto es de la misma madera? Sí, todo es hecho con pino chileno. ¿Cuánto dura usted haciendo una belleza de estas, Jocelyn? Nuestros pedidos tardan aproximadamente de 2 a 5 días hábiles en ser entregados. Hacemos envíos a domicilio. Tardamos un poquito porque nuestros productos están en crudo. Entonces, una vez que el cliente elige el color, ya se pasa al departamento de taller. Empiezan desde cero. Ahora, vea la belleza, porque es que están vendiendo también forma adecuada de fijar. Vamos primero con eso, la forma adecuada para poner en la cocina. ¿Cómo hacemos? Tiene las perforaciones listas para que nada más se atornille la pared. Nada más. Ya viene con los hueco tornillos. Y listo. Exactamente. Incluyen los expanders y los tornillos. Entonces no tiene ni que ir a la ferretería. Si yo quiero un jueguito para poner los plásticos, las especias, todo lo de la cocina, usted le va armando todo esto. Claro. Las esquinitas. Todos nuestros productos están en nuestro catálogo. Tenemos productos para la sala, cocina, habitación. Todos son multiusos, entonces en realidad puedes utilizar un mueble en alguna otra habitación también. Ahora, en la cocina es un lugar que se llena de grasa, se calienta, hay que pasar limpiando. Ahora, vean la belleza, estas cajitas de té. Y la pregunta era muy importante también, ¿dónde se calienta? ¿Cuál es la forma para cuidarlo? Con un trapito húmedo simplemente. No pasa absolutamente nada, toda esa grasita usted le pasa un trapito y listo. Y listo, por el tipo de acabado que llevan, nada más con un trapito húmedo ya quedan como nuevas. Vean la belleza de las cajitas. Estas cajitas son todas de té, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Tenemos de 4 espacios, tenemos de 6 espacios y de 9 espacios. Ahora, si usted ve las tonalidades son diferentes, es la misma madera, pero que le da ese acabado, nada más. Con colores distintos, exactamente. La de 4 es de nogal claro y la de arriba es nogal oscuro. Vea la belleza para que usted tenga ahí. Ahora, esto aguanta artículos pesados, el microondas, ponerle encima la tostadora, sí, no se me va, o sea, es fuerte. No, eso. Son diseñados especialmente para soportar peso. Digamos, cada artículo tiene su función y sí son diseñados. Ahora, es que hay mucha gente que vende como cartón prensado, no, esto es madera. Completamente madera, todo el mueble es hecho de madera. Ahora, me gusta porque esto abre muy fácilmente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la vida útil de uno de estos, Jocelyn? Bueno, para nosotros toda la vida. Exactamente. Y si hablamos de repisa, vea, imagínense la alacena
de ahí usted necesita algo que realmente le quepa de todo, que le quepa 3 quincenas ahí si se puede. Exactamente, que vayamos a comprar y que compremos de todo. Ahora, es que yo tengo hijos y los chiquillos rayan, los chiquillos como que se pasean en el mueble. ¿Qué hay que hacer si yo quiero como también darle ese toque? Que diciendo ya está viejito, quiero también renovarlo. ¿Se puede? Más adelante podemos tal vez incluir el servicio de restauración. Eso es importante. Ahora, y ese toquecito de las matas también que le da en las esquinitas, ¿verdad? Para tenerla siempre a mano cuando deseamos cocinar, que el apio, que la albahaca, que el perejil, que la hierbabuena, todo al alcance de la mano. Vea qué lindo, hasta los cositos para poner, ¿verdad? Son los posavasos. Los portavasos, para que no se le pase en la madera. Es increíble recibir una visita con la tacita de café y el posavasos. Ah, no, pero si usted me recibe a mí y yo estoy aquí y me pone el azafate así como está, eso es una belleza. Pero eso es perfecto para una noche de películas. Porque uno llega, uno no sabe cómo poner el refresco con las palomitas de la misma mano, no. Cada uno tiene su lugar, ¿verdad? Para ponerlo, Jocelyn. Exactamente. En la cama son hermosos. Ya imagínese. Usted se acuesta y nada más a disfrutar. Yo me imagino ahí con mi esposita, en un sábado de películas y uno está, dele que dele aquí, ¿verdad? Como en el cine se siente uno. Qué belleza. ¿Y vende el jueguito? ¿Se vende por juego, Jocelyn? Sí, no, todo se vende por separado. Puedes comprar la bandeja, la otra bandeja, el servilletero, la mesita de centro de mesa. Y es que no solo cosas grandes, sino también los detallitos, todo es en madera. Vea la belleza. Este es un juego de ¿cuántos portavasos? De 10 posavasos. Entonces, ahora, para cuando tenemos visitas, que nadie se quede sin el suyo. Jocelyn, lo importante es que no hay que ir hasta la fábrica, sino que usted también tiene una página en línea. ¿Cuál sería? Sí. www.daracr.com. Hacemos envíos a domicilio o también puedes ir a retirar en nuestra planta de producción. Una vez recibida la orden en línea, el producto tarda de 2 a 5 días en ser entregado y nosotros nos estaremos comunicando para coordinar la entrega, ya sea que vengas a nuestra planta de producción o que te lo enviemos a tu hogar. Jocelyn, muy lindo trabajo. Le agradezco mucho. Es un placer. Gracias. Mujer luchadora. Muy amable. Mi señora, olvídese de los dolores, aquí la vamos a decir cómo, pero eso sí, primero vamos a darle también paso a la noticia de cada hora. Gracias por continuar con nosotros porque vamos a hablar de esos dolores muy comunes pero que a usted no la dejan estar tranquila. Para esos malestares recurrentes hay soluciones prácticas que usted puede tener en su casa y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Mauricio Barrantes Zamora, que es especialista, muy buenos días doctor, en medicina paliativa y tratamiento del dolor crónico. Sí. Doctor, vamos a hablar de estos días, la falta de actividad, el estrés, incrementan esos dolores que tal vez ya veníamos arrastrando de alguna manera, pero ahora los sentimos más o los sentimos más concentrados. Sí, mira que por lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial y obviamente en nuestro país, el hecho de estar en la cuarentena, esto produce una incertidumbre en la persona que ya maneja un dolor crónico. Y el dolor crónico, esa incertidumbre va a hacer que aumente más el dolor, sobre todo por los estados de ansiedad, por los estados de estrés, de hacinamiento. Y el dolor crónico, acordémonos que más que todo viene siempre acompañado de que es insomnio, ansiedad y depresión. Entonces, toda esta cuarentena, estar encerrados, el adulto mayor que es el que más padece dolor crónico, el no ver a sus hijos, el no ver a sus nietos, todo esto va a producir en él más sensación y más estimulación del dolor, ¿verdad? Hay personas que manifiestan esos dolores, doctor, como un pinchazo, como un punzonazo, incluso se inflaman de un momento a otro. ¿Qué se debe esto, doctor? Mire, cuando sentimos esa sensación de pinchazos, como decís vos, de inflamación, de rigidez, esto hace que la persona tenga una incertidumbre porque le afecta la calidad de vida. Y muchas veces todo esto se relaciona con un problema a nivel articular, ¿verdad? Las articulaciones son la unión de dos huesos próximos, ¿verdad? Que nos ayudan, como el codo, los dedos, que nos ayudan a la movilidad y la flexibilidad. Y están envueltos por cartílago. Entonces, cuando tenemos un problema de pinchazos, de dolores, mucha gente dice que todo me suena, que todo me traquea, ¿verdad? Sí, ni hablar de las rodillas. Exactamente, doctor. Es que por ahí vamos. Entonces, todo eso es porque hay un desgaste en la articulación, que hay de dos tipos, la que es mecánica y la inflamatoria. La mecánica, una articulación, un daño mecánico, lo hablamos más que todo con el famoso desgaste en los huesos que hablamos. Que usted va a la consulta y dice, creo que tengo un desgaste en el hueso, eso se llama artrosis. Y esto por lo general produce mucho dolor, ¿verdad? Pero que se alivia en reposo,
¿verdad? Contrario, cuando es algo inflamatorio, el ejemplo más exacto es hablar de la artritis reumatoidea, que produce inflamación a nivel de las articulaciones, pero no alivia en reposo. Entonces todo este tipo de sensaciones de pinchazos y de rigidez, de dolor, tiene mucho que ver con las articulaciones. Ahora, doctor, cuando hablamos de articulaciones y cartílago, que usted lo decía, hay una propuesta que usted nos trae que es como un relleno o sustituto de ese cartílago. ¿Dónde es que lo podemos encontrar? Vea, el cartílago es un tejido elástico que nos permite evidentemente la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones. Tiene muchos compuestos. Hay compuestos como lo que es el colágeno, ¿verdad? Que es una de las proteínas más abundantes que tenemos en el cuerpo, que nos ayudan precisamente al fortalecimiento de los huesos, los músculos, los tendones, ¿verdad? El colágeno por lo general lo producimos nosotros, pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos envejeciendo, la cantidad de colágeno va disminuyendo completamente. Entonces esto hace que la articulación se roce, ¿verdad? El cartílago y junto con el colágeno lo que hacen es como un amortiguador, es como un hule, por decirlo así, entre hueso y hueso, y permite que no haya tanto roce a la hora de haber un desgaste. Está el colágeno, ¿verdad? Que es uno de los más importantes. Tenemos también lo que lo podemos conseguir en muchas partes de los alimentos, ¿verdad? Sobre todo ¿Dónde, doctor? ¿Dónde los encontramos? Mira, el colágeno lo podemos conseguir en frutas. Podemos tener fresas, podemos tener apio, podemos tener alimentos como el pescado, ¿verdad? Podemos también conseguir el colágeno en muchos suplementos que se venden hoy en día, ¿verdad? Y es importantísimo el colágeno porque hay muchos estudios en los que nos están diciendo que como perdemos colágeno conforme vamos envejeciendo, el tener suplementos, comprarlos o alimentarnos de manera natural con alimentos ricos en colágeno, esto va a hacer que la llegada de ese suplemento de colágeno extra estimule la producción de más colágeno a nivel articular, ¿verdad? Hay otros también que podemos mencionar, otro que se llama el condroitin-sulfato. Esto es un químico que está alrededor de la articulación y este es fundamental también todos son fundamentales para la fortaleza de fortalecer el tendón, el músculo y los ligamentos. Y el condroitin-sulfato lo que me permite es la producción de líquido sinovial, que el líquido sinovial es ese líquido que permite el deslizamiento entre una articulación y la otra y evita con todo esto los dolores. Hay otro, lo que es el silicio, ¿verdad? Que el silicio lo que me ayuda también es al fortalecimiento de los tendones y los músculos y los ligamentos. Y todos estos en conjunto los podemos conseguir a nivel de suplementos, como decía, ya sea farmacéuticos o no farmacéuticos. Y hay un estudio muy interesante ahora que estábamos hablando del condroitin-sulfato. La gente que compra este medicamento, que lo utiliza mucho, ¿verdad? Lo venden ya sea empresas farmacéuticas o las macrobióticas, hay estudios que lo han relacionado que tiene mayor efectividad que un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces mucha gente puede consumir algún antiinflamatorio y no le da tanto efecto, pero si le agregamos el condroitin-sulfato, esto aumenta y ayuda a prevención del desgaste y produce todavía más alivio en las articulaciones de las personas que ya tienen artrosis. De hecho, doctor, tenemos la consulta de Carla. Ella nos dice que en estos días que la temperatura está más baja, que hace más frío, ella ha sentido un incremento en el dolor. ¿Qué puede hacer en estos casos y si está asociado, ¿verdad?, del frío con un incremento de dolor? Mira, el frío es curioso porque el frío y el calor pues muchas veces lo utilizamos en dolor, pero en este caso lo que pasa con la persona, hay temperaturas más bajas, los vasos sanguíneos tienden a contraerse, se estrechan un poquito más, entonces el flujo sanguíneo no es igual, ¿verdad? No es igual, entonces la persona tiende a incrementar más el dolor, sobre todo en la articulación, porque se pone más rígida, no hay mayor circulación y el dolor tiende a aumentar. Contrario con el calor, muchas veces el calor lo que hace es dilata los vasos sanguíneos y ese montón de células que están recorriéndose por esos vasos lleva muchos componentes importantísimos para el alivio del dolor, ¿verdad? Por eso es que depende de muchos los casos, cuando hay traumas o algún tipo de dolor, hay que saber cuándo usamos frío y cuándo usamos calor, ¿verdad? Doctor, otra de las situaciones, una persona se lleva un susto, está bajo un tema de estrés muy fuerte y posterior a ese episodio se incrementa el dolor. Uno, ¿por qué sucede eso, doctor? Y dos, ¿qué se podría hacer en estos casos? Todo viene relacionado, como te dije al principio, lo que es dolor, yo creo que ya lo hemos hablado otras veces acá, todo lo que es el trastorno ansioso y depresivo te va a aumentar el dolor. Y al revés, si vos sos una persona depresiva, te va a producir más dolores. Entonces un susto,
un enojo, ¿verdad? Te vaya a hacer incrementar todo este montón de células a nivel del cuerpo, químicos a nivel cerebral que te estimulan la producción del dolor. Un ejemplo claro de eso son los pacientes que padecen de fibromialgia. El paciente con fibromialgia, a pesar de que no sabemos cuál es la causa de la fibromialgia, sí hay una relación muy exacta en que para la persona ansiosa o depresiva le incrementa más las crisis de dolor en pacientes con fibromialgia, que puede ser gente que esté muy calmado, un pronto hace crisis muy fuertes, pero todo tiene que ver con la parte ansiosa, ¿verdad? Y la personalidad de la persona, que también tiene mucho que ver cómo hacer. ¿Qué hacer? Y pues tener calma. Muchas veces para mandar sin dolor pues es importante pues la actividad física, el ejercicio, ver programas divertidos, ¿verdad? Se habla mucho hoy en día con la situación de esta pandemia de lo que es el ayuno digital, ¿verdad? Que es importante estarse informando, pero con calma y ver si algo que me está perjudicando a mí es mejor no verlo. Dosificarlo mejor, exactamente. Doctor. Es importantísimo aquí en la parte digital el contacto que vos vas a tener con tus familiares. Si eso te ayuda, es beneficioso, en buena hora hacerlo. Pero ya cuando nos metemos a ver temas más profundos de pandemia, de dolores, aquí, eso también incrementa a nivel cerebral muchas sustancias que te hacen estimular el dolor. Tenemos otra consulta, un televidente, y nos dice, soy una persona joven y he empezado a experimentar dolor en la rodilla. Dice que le duele mucho la rodilla y que no sabe cuál es el origen y que quisiera saber qué puede hacer para apaciguar, ¿verdad?, o disminuir ese dolor. Y ese capítulo de las rodillas yo creo que es generalizado. Mira, es que una de las principales articulaciones que se desgastan, por decirlo así, son las rodillas, las manos y las caderas, ¿verdad? Y la columna vertebral, pero el principal de todos es la rodilla. Si es una persona joven hay que valorar si hace ejercicio, no ha hecho ejercicio, si es una persona sedentaria. Si hace ejercicio, pues habrá que analizarlo, ¿verdad? Habrá que valorar si tiene algún daño de ligamento, algún daño a nivel de tendones. Y si es sedentaria, pues igual, si es una persona obesa, que el peso hace que estos benditos colágenos me dañen el cartílago y hacen que se roce un poquito más, pero sí habría que analizarlo, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que uno puede estudiarlo con placas, si es que tiene un desgaste ya una persona joven, o que tiene un ultrasonido para determinar lesiones a nivel de meniscos, ligamentos, etcétera. Ahora, doctor, en el caso de los señores, de los abuelitos y abuelitas que se quejan mucho por ese dolor a nivel de piernas, ¿qué se le puede hacer a nuestra población de adultos mayores para alivianar ese dolor? Vea, y no tanto solo en la población mayor. El dolor de piernas hay que valorarlo si realmente, si es de tipo muscular, si es de tipo de nervios o es de tipo óseo, ¿verdad? O lo más frecuente si es vascular, sobre todo cuando nos duele solo una pierna, se nos hincha, hay que pensar que es más que todo en vascular. Pero vayamos en el punto de que es un adulto mayor que tiene un desgaste, caderas, rodillas, columna vertebral, es fundamental, aunque la gente no crea, el ejercicio. El ejercicio es fundamental, obviamente tiene que ser adecuado a la edad de la persona y a su daño que tenga, pero el ejercicio es fundamental en ese tipo de personas, ¿verdad? El ejercicio, ya sea natación, ya sea el caminar, ya sea la yoga, ya sea ejercicio de estiramiento, porque se habla que los ejercicios fundamentales es el aeróbico, que ese me va a ayudar a tener más resistencia, y si voy a caminar de aquí a 200 metros al hacer ejercicio aeróbico podré caminar 100 metros más sin dolor. El otro es el ejercicio de fortalecimiento, que eso es lo que me va a ayudar es a que las piernas estén el músculo sea más potente, más fuerte, y esto es fundamental porque cuando tenemos buena fuerza en el muslo, la rodilla no se amortigua, está más aliviada, ¿verdad? Y el de estiramiento, de ese tipo de yoga y todas esas cosas, es fundamental porque el estiramiento me permite mayor movilidad en el adulto mayor. Entonces todo esto hace que el dolor vaya desapareciendo. Y el ejercicio es fundamental porque estimula muchas sustancias a nivel del cerebro, me libera analgésicos, a nivel del músculo me libera químicos que me bloquean el dolor, y el sistema inmunológico lo estimula mucho porque me ayuda a bajar el dolor y a sanar las zonas que están dañadas. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellas personas, y esto es recurrente, usted escucha a alguien que amanece con dolor, cansado, y usted dice, el sueño no fue reparador, pero además de que no fue reparador, amanecí con dolor? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues son pacientes que hay que saberlos diagnosticar, creo yo, ¿verdad? Porque esas características que usted me acaba de decir precisamente es muy clásica del paciente con fibromialgia. El paciente con fibromialgia pues es un paciente que no duerme bien, que tiene un sueño reparador, que pasa con dolores de cabeza, es un paciente que pasa de depresivo. Tratamientos, repito, el ejercicio o algún tipo de analgésico. Los antiinflamatorios en este tipo de personas, ¿verdad?, diagnosticadas con fibromialgia no son efectivos.
Eso es como darle un vasito de agua, les digo yo. Entonces, aquí lo fundamental es usar tratamientos un poquito más potentes, ¿verdad? Ya sea opioides débiles, que me estoy hablando de la codeína, que solo la caja la tiene, o el tramadol, ¿verdad? O usar acetaminofén corriente y terapias con psicólogo, terapia con tipo de ejercicio para poder producir alivio. Si ella es un paciente que amanece con dolor por algún tipo de desgaste o alguna lesión, pues sí habrá que tratar de ver el caso en profundidad y dar el medicamento que realmente ocupa, y si fuera el caso, lo amerite, pues algún tipo de procedimiento ya invasivo, ¿verdad?, en ese tipo de personas. Ahora, doctor, dolores musculares, ¿cómo lo diferenciamos, por ejemplo, de una enfermedad como la gota? ¿Qué es lo que marca la diferencia, doctor? Es que la gota ya estamos hablando que la gota ya es un dolor por acúmulo de líquido del ácido úrico, ¿verdad? Y se da más que todo en una articulación y produce edema y produce enrojecimiento, ¿verdad? Ya el dolor muscular habrá que analizarlo, como te dije anteriormente, de dónde viene, si fue porque hizo ejercicio, si fue por un trauma, ¿verdad? Pero por la gota sí es un dolor que está constantemente ahí, que muchas veces incrementa al tomar licor, muchas veces incrementa al comer algún tipo de marisco, que hace que el ácido úrico se aumente y se produzca la gota. Ahora, hay personas que a pesar de que toman tratamiento para la gota, para el ácido úrico, tienen siempre dolor, pero no se le ve el edema, no se le ve nada de esas cosas que la famosa edema del dedo gordo que viene del pie, ¿verdad? Sí. Pero siempre tienen ahí el ácido úrico acumulado, y es que el ácido úrico son como ver agujas que están metidas dentro de la articulación, unos cristales muy finos que se meten en la articulación y producen muchísimo dolor y mucho malestar. Ahora, doctor, la pregunta es recurrente. Cuando sentimos dolor, queremos algo milagroso, una pastilla que nos lo quite. ¿Cuándo realmente, porque usted está señalando mucho el ejercicio, ya una persona debe ser medicada? Vea, es que el dolor, hay dos tipos, el que es el dolor agudo y el que es el dolor crónico. El dolor agudo muchas veces resuelve con antiinflamatorios, ¿verdad? Cuando es algo muy sencillo. Estamos hablando de que un dolor agudo es menor de 3 meses. Ya cuando tenemos un dolor que es de más de 3 meses, que es progresivo, que aumenta, tenemos que utilizar medicamentos ya un poquito más potentes. En lo que es la escala analgésica, esos son gradas, ¿verdad? Por lo general hay un primer escalón que es el tomar acetaminofén antiinflamatorios, hay un segundo escalón que son los opioides, como te mencioné anteriormente, tramadol y codeína, y hay un tercer escalón que son las morfinas y un montón de medicamentos y mucho más potentes. Entonces, como repito, siempre todo esto hay que saberlo evaluar, ver el daño y ver qué tanto ha tomado el paciente, qué medicamentos ha podido tomar para ver si es necesario subir un escalón más para poderle dar alivio y para que la persona tenga obviamente calidad de vida, que es lo más importante en esto. Doctor, cuando recurrimos a los famosos remedios caseros, que el alcanfor, que el eucalipto, que la árnica, ¿verdad? Buscando ese alivio cuando consideramos, porque nos automedicamos que es algo, o nos diagnosticamos que es algo muscular, ¿esto funciona? ¿Alivia de alguna manera? Vos sabés que lo que es el alcanfor, el árnica y el eucalipto son medicamentos naturales que son medicinales. Todos estos son antiinflamatorios, ¿verdad? Pero decirte yo que usar el eucalipto o el árnica para tal dolor es muy relativo, porque ya va a depender precisamente de cómo si te lo absorbes bien o no lo absorbes bien y si te da alivio o no alivio. El árnica es uno de los medicamentos que más se utilizan, ¿verdad? Que tiene muy buen beneficio en alivio del dolor. El eucalipto yo entro en duda porque a pesar de que es el antiinflamatorio, se usa más que todo como vaporizador en las personas que tienen dolores de cabeza porque ya de fondo tienen una sinusitis, una rinitis, una congestión muy severa. Entonces que eso me hace pues desinflamar todos los senos y eliminar todo este moco. Pero sí, todos estos tipos del eucalipto, el árnica, el mentol, ¿verdad? Sí. El alcanfor, todo esto son meramente productos antiinflamatorios que ayudan mucho también para el dolor. Muy bien. Doctor Barrantes, muchísimas gracias por su explicación. No, con todo gusto. Le agradecemos mucho. Muy amable. Con todo gusto. Pati. Hoy estamos con Adriana Montero, diseñadora nacional de joyería, y vean ustedes, porque las piezas que están observando son verdaderamente arte. Piezas en porcelana, que bueno, Adriana nos va a contar cómo es que la trabaja, pero lo cierto es que cuando se trata de accesorios, a nosotras las mujeres nos vuelve locas. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro, Adri. Contanos un poquito tu propuesta, ¿verdad? ¿Cómo es que trabajas y por qué decidiste trabajar la porcelana? Sí, bueno, estos aretes están elaborados en arcilla polimérica. La arcilla polimérica viene siendo una especie de plasticina que se endurece al calentarse al horno.
Entonces, a pesar de que parece que son un poco pesados, porque esa es la primera pregunta la que primera siempre... impresión que da, exactamente, sí, claro, porque claro. son algo sólido, Ajá. son bastante livianos. Sí, no pesan absolutamente no pesan nada. No pesan Sí. nada. Ok. ¿Cómo es que se trabaja? Sí, la ventaja de la arcilla polimérica o polymer clay, como se conoce en el mercado, es que se puede trabajar desde casa. Como les digo, es prácticamente una plastilina. La plastilina viene en una consistencia un poquito dura, se amasa, se puede moldear, se pueden combinar colores para obtener otros colores diferentes, se le pueden agregar texturas, hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar. El horno que se utiliza es un horno convencional. Sí. La pasta siempre trae la indicación de los grados que deben colocarse en el horno para no llegar a quemar la pieza, y una vez que sale del horno sale así dura como la estás viendo. Es impresionante, es durita, pero y vean qué tamaño de pieza, ¿verdad? Ajá. Que uno diría, pesa tanates. Sí, y exacto. es súper liviana. Ahora, ¿cuánto demoras en hacer una pieza como estas, por ejemplo? Podría durar, qué sé yo, si las hago en serie, podría durar en una hora tal vez hacer unos 5 pares. Unos 5 pares de aretes. Vean esas argollas, por ejemplo, si me las pasas, Adri, esas argollas que están por allá. Exacto. Todo depende de la técnica, Patricia, porque hay algunos aretes que llevan una técnica más elaborada, que llevan más tiempo de poder agregar los detalles, entonces puede que tal vez en una pieza me demore incluso hasta 1 hora, Claro. como puede que alguna que sea solamente de cortar y montar, pues entonces es más rápido el proceso. ¿Cuáles son los más complicados, por ejemplo, de los que tenemos en esta mesa que lleven más trabajo? Por ejemplo, bueno, estos llevan mucho trabajo en cuanto al montaje. Una vez que ya está, Enroscarlos, sí. exactamente, una vez que ya están las piezas fuera del horno, obviamente esas tienen un poquito más de proceso por la hora de incorporar cada una de las argollitas. Las de las flores, bueno, es que sí tardan, lo que pasa es que ya yo agarré cierta Obviamente. rapidez. Estas otras que tienen ¿Las flores? las florcitas, exactamente, Ajá. esas llevan un proceso un poquito más lento. Ahora, estos aretes, digamos, vean qué impresionante, porque digo, si bien es cierto, hay algunos que tienen el mismo color, ¿verdad? En el mismo diseño, pero diferentes colores más bien, son piezas prácticamente únicas. Exacto, son únicas. A veces me cuesta incluso reproducir a la que, por ejemplo, está en Instagram en una foto. Que la quieren igual, digamos. Exactamente, entonces tengo que explicarles, bueno, es que este es un proceso que tal vez salió único, es una pieza única y eso le da incluso más valor, un valor artesanal totalmente. Adri, vengámonos para acá y a lo Claro. mejor me mostrás cómo es que trabajas. Aquí estabas armando unos, este es el material, es decir, que no es Exacto. porcelana, como yo No, creía. no ok. es porcelana. ¿Cómo es que me dijiste que se llamaba? Se llama arcilla polimérica. Y esto, digamos, no se va a despintar, no se va a dañar de ninguna manera. No, lo que más podría llegar a pasar es que tal vez se nos ensucia con el maquillaje. Ajá, que lo podemos limpiar. Pero lo podemos limpiar con una toallita húmeda y no va pasa de nada. nuevo, sí. ¿Qué tan fácil, digamos, es manipularlo? Que esa es la pregunta cuando trabajamos con materiales de este tipo, ¿verdad? Pues viera que es bastante fácil, yo no sé si quiere tomar una piecita. Es como jugar con los niños con plasticina. Exactamente, es como jugar Sí, con es los niños. Es cierto. un poquito más duro que la plasticina. Un poquito, sí. Ajá, pero es súper fácil. De hecho, a los niños, a mis hijos les encanta travesear en el taller. Ahí los pones a la par. Claro, que sí, disfruten. exactamente. A veces ellos me han hecho ahí obras de arte Ajá. porque es algo que para ellos es súper lindo y para uno también es muy entretenido. ¿En qué te inspiras cuando trabajas colecciones, Adri? Pues generalmente la inspiración me llega de diferentes ¿Fuentes? Sí, Ajá. puede ser, por ejemplo, un textil que me llame mucho la atención, textiles en tendencia, porque ahí yo me puedo dar cuenta, bueno, estos son los colores que vienen para el 2020, estas son las tendencias que tal vez es muy de flores, tropicales o tal vez son más frutales, y a veces simplemente me siento a trabajar y me fluye y hago algo que gusta y que ha tenido bastante aceptación. Y estos son los bloques como bien el material, vean qué curioso. Así se consiguen en el mercado, se consiguen en este tamaño y en este otro. Y digamos, bolos cinturadas o vienen en diferentes colores. Vienen en diferentes colores, sin embargo se pueden mezclar entre sí para crear colores nuevos. Por ejemplo, de esta piecita que está aquí, el fondo, que es este que está aquí, yo lo obtuve mezclando blanco con un poquito de este y un poquito del anaranjado. Para que dé esa tonalidad. Exactamente. Bueno, no es como un beige, pero es como ahí, ¿verdad? Un mix. Exactamente, es un mix. Es súper lindo porque uno puede jugar con un montón de colores. Pero vean ustedes, a mí me impresiona, ¿verdad?
trabajar las piecitas. ¿Estas piecitas se pegan o se adhieren propiamente con el material? Con el material. Y una vez que ya salen del horno, están completamente pegadas, como si le hubieras puesto una goma súper resistente. Bueno, y esto les da la facilidad, vámonos para allá, voy a poner este por aquí, Adri, porque vean ustedes, por el mismo material, cuando hablamos, por ejemplo, de aretes grandes, ¿verdad? Vean ustedes, que igual consideraríamos que son muy pesados. Exacto, exacto. Y no, sin embargo, son súper livianos, eso llama muchísimo la atención. Bueno, vean ustedes, esto verdaderamente, como decía desde el puro principio, es arte. ¿Hace cuánto que estás haciendo esta bisutería? Contame, Adri. Como año y medio tengo. Año y medio, Año y ya. medio, sí. Verdaderamente siento que marca la diferencia a lo que tradicionalmente tenemos en el mercado, Exacto, ¿verdad? sí, son bastante diferentes. E incluso tienen un símil que habría que descubrir cuando vemos estas piezas, cuando se pusieron de moda los que son como plásticos. Ajá, ¿verdad? En esa época, agogó, podríamos decir, en lo que sí. se refiere a estas figuras. Y por supuesto vos tenés una variedad tremenda de otras figuras, de otras formas. De verdad que muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros las colecciones que tenés. Y bueno, a nosotras que nos encanta ahí para todos los gustos, ¿verdad? Y sobre todo producción nacional, que nos encanta tener aquí en nuestra casa el talento nacional. Adriana, que pases un feliz día y muchísimas gracias. Igual a ustedes. Compañeros. Mucha atención, porque cuando estamos esperando el bus en la famosa parada, muchas veces ustedes ven aglomeraciones. ¿Qué se hizo para evitar esto? Se pintó el espacio donde cada uno de nosotros deberíamos estar para respetar la distancia. Pero ¿será que estamos haciendo caso omiso a esta demarcación? Vamos a verlo en esta nota. Las paradas y los autobuses son uno de los mayores focos de contagio del coronavirus. Para evitar este tipo de aglomeraciones, en las principales paradas de San José, pintaron espacios para hacer fila. Somos muy dados a estar siempre juntos, más si salimos en familia y así, y olvidarnos de que si vamos a algún lado, como por ejemplo algún restaurante o así, nada más llegamos y nos sentamos, y por lo general casi nunca nos lavamos las manos antes de comer y todo eso. Entonces me parece importante que, aparte de todo lo que está sucediendo, nos va a quedar una enseñanza muy grande todo, de verdad. Como vemos, muchas personas hacen caso al distanciamiento. Excelente, mucho mejor, evitar el contagio. Ahora se ha visto un poquito más de gente en la calle, pero ¿qué podemos hacer? Solo mantener la distancia. Sin embargo, algunos generan problemas a los chequeadores de las paradas. Usted no entiende, por más que le hablen y ejemplos le pongan, no entiende. Hasta que ya están con la enfermedad, entonces dice que tirada. Pero la gente no hace caso. Digamos, uno en la tarde le dice, guarden la distancia, y viene, digamos, una pareja y ponen a besar, y si viene el familiar lo metieron al medio ahí en la marca, y se molestan y lo tratan mal a uno más bien. Tiene que estar fiscalizando, que es cuestión. Correcto, hay que estar diciéndole a la gente que guarden distancia, pero la gente viera cómo se molesta. ¿Cuesta entonces? Cuesta mucho, sí, claro. Lo insultan, digamos, lo tratan mal a uno. Y hasta se colan. Bueno, esa baranda la cogimos de ahí, digamos, la Muni que la tiene ahí, pero nosotros lo hacemos es por el bien de la gente, pues la fila está para abajo y se mandan aquí por en medio de ese tubo. Ayer sí hizo un problema, ahí se agarraron unos muchachos ayer. Entonces pusimos eso ahí para detener un poco la gente, ¿no? Se estaban colando, aquí se colan, aquí es fatal. Eso sí, los usuarios del transporte público piden orden, no solo en la fila. Lo único que está mal es que a veces los buses vienen muy llenos de gente, como que los dueños de las empresas no se coordinan con la cantidad de gente que salen en las horas picos y eso es lo malo. Nos exigen en la calle el distanciamiento social, en los trabajos, debería aplicarse todo en los transportes públicos. Digamos, yo trabajo y yo he tenido que ir en bus y vamos igual, o sea, realmente no hay como que distanciamiento entre cada asiento, vamos todos juntos, gente de pie, gente agarrando las barandas, entonces básicamente lo mismo, como que en esa parte no ha cambiado nada.
Ven qué linda la historia que le vamos a presentar a continuación. Este niño de San Ramón de la Unión se volvió viral. Él tenía una petición muy particular. Estaba pidiendo una computadora para su compañerito de primer grado porque él no podía recibir las clases virtuales porque no tenía esa computadora que era tan importante para llevarlas a cabo. Pero había una sorpresa, no solo para su compañerito, sino para él. Desde hace 2 meses no vamos a la escuela por el COVID-19. Esta semana iniciamos con clases virtuales desde la casa. Y tengo un amigo que no tiene computadora para conectarse. Es por eso que estoy iniciando una campaña. Con este video, Gabri se ganó el corazón de los costarricenses. Se propuso vender suculentas y con las ganancias comprarle una computadora a su mejor amigo. A quienes hacen buenas acciones, la vida se lo devuelve y por partida doble. Y si no, que lo diga Gabri, el niño que decidió vender suculentas para comprarle una computadora a su amigo de la escuela. Gabri, ¿cómo estás? Mira lo que te trajimos. Un montón de sorpresitas y regalitos. Por ser tan buen amigo, tan buen compañero y por ser un niño tan solidario. Estos son para vos. Es muy lindo. Fue una reacción pues muy natural de él el día que vinieron a pagarle las primeras suculentas y espontánea. Yo creo que eso es lo bonito de los chicos, ¿verdad? Cuando espontáneamente ellos tienen una iniciativa así tan linda, ¿verdad? ¿Qué pensó usted? En mi compañerito. Bueno, que quería tener una compu. A mí como mamá me cautivó ver el sentido de solidaridad, de compañerismo, de amistad en Gabri y inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos y me impresionó el gran carisma que tenían sus padres. La verdad que nos motivó mucho a ser parte de este gran proyecto. A este niño de 6 años le encanta el inglés, por eso parte de los regalos que recibió venían en ese idioma. ¿Qué dice ahí, Gabri? How many kittens that you count? Me encantó y me enamoró que vos tengas un corazón tan grande y seas tan bueno con las otras personas, que penses en los demás. Esperamos que Gabri sea un ejemplo para todos los niños y para todos los papás y que este sea el primero de muchos ejemplos que veamos a futuro. Al fin y al cabo, los niños van a ser nuestros futuros líderes y hoy es nuestra responsabilidad educarlos correctamente. Las pequeñas acciones cuentan y suman. Ya Gabri no extrañará más a su amigo, porque hoy, gracias a ese gesto, volverán las conversaciones y la amistad, aunque sea de manera virtual. Gabri, lo extraño mucho. Muchas gracias por la compu. Mi amor, qué belleza sin duda. Pero ahora vamos a hablar de los vuelos internacionales porque dentro de poco se van a reactivar y usted podría aprovechar las ofertas y los excelentes precios que van a tener. Así que le vamos a dar la información para que usted esté muy atento. Aeropuertos cerrados, los hoteles también y hasta las playas. El sector de los viajes y el turismo vive una tremenda crisis a nivel mundial. Hoy estamos a cero ingresos, para no dejar de decirlo, ¿verdad? Aunque no hacemos un peso, porque mientras usted no escuche un avión en el aire y un hotel abierto, pues nosotros no estamos
es que los aviones ya no van a estar al 100%. ¿Qué porcentaje de las sillas de un avión de 200 pasajeros va a quedar? La nueva normalidad para tomar un vuelo y salir del país hace que muchos sientan temor. No viaja porque porque el problema sigue y puede repetirse el COVID. Es un riesgo. No, es que uno tiene que tener precaución para sí mismo y para el mundo, porque si uno no se previene, está contaminando también el país. Los expertos en viajes aseguran que habrá maneras para no correr riesgos. El pasajero ha entendido algunas otras cosas. Uno, no puede estar yendo a las web a comprar porque si usted lo hizo por esa vía, se encontró otro gran problema. ¿A quién le reclamo? O sea, hay 1 millón de casos que no tienen a dónde reclamar. Tendremos que volver otra vez al estilo antiguo, al clásico. Venir a la agencia de viajes donde tengo un profesional que me va a resolver en medio de una situación coronavirus, y aquí está. Vamos a encontrar, por ejemplo, que un pasajero ya no podrá más irse sin una asistencia de viaje, ¿verdad? Es decir, porque ya entendimos que si usted tiene una situación, ¿qué hace en el país si no puede viajar y si no puede y ya no tiene los recursos? Después de que acabe la cuarentena y las fronteras estén abiertas, habrá muchas oportunidades y ofertas para conocer el mundo. En esta época de pandemia usted no tiene por qué privarse de lucir hermosa, y es por eso que José Astúa, el estilista internacional, nos abre las puertas de su salón y nos muestra todas esas medidas que se están tomando para atenderla como usted se merece. La vida continúa y para muchos acudir al salón de belleza forma parte del quehacer diario. Hola amigos de Giros, bueno, sí, aquí en Hair Studio ya estamos preparados para recibir a nuestros clientes, especialmente empezando con todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha pedido. Entonces hemos tomado cada una de ellas para el bienestar de tanto de nosotros como personal, como el cliente que nos visita. El profesional que le vaya a atender, entonces ahí está con su equipo para poder atender al cliente, tanto con su mascarilla como con sus guantes, según el servicio que vaya a prestar. También las clientas vienen con algunas con sus tapabocas también, pero estamos preparados. Aquí, como digo, ya también cada momento que el cliente desocupa el espacio, primero se limpia bien para poder recibir al segundo cliente que viene. Ya estamos funcionando prácticamente normal, entonces le pedimos a todos los clientes que quieran acercarse, que pierdan ese miedo, que aquí en menos en Hair Studio ya estamos con todos los requerimientos para poder atenderle. Se puede lucir bien, basta conseguir el protocolo. Desde Australia y la India tenemos 2 de las especies de limones más extrañas del mundo, y Gustavo Martínez nos va a contar cuál es. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Ítalo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, por dicha. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Este tipo de limón cómo se llama? Este es un limón caviar. Limón caviar. Es de origen australiano y aquí en Costa Rica es poco conocido. Se le llama limón caviar por este detalle. Cuando vos partís el fruto... Perdón, para que lo vean ahí. Claro. Ahí para que lo vean. Cuando vos partís el fruto, lo que sale es ese conjunto, es la pulpa, pero está en forma de perlitas, imitando los huevos del caviar, ¿verdad? Del pescado. Las perlitas del limón. Cada una de esas perlitas, cuando vos las mordés, las masticás, estallan y te da un sabor muy suavecito a cítrico, como a un limón dulce, Gustavo, bastante fino. En el mercado es caro esto. En Europa, porque aquí en Latinoamérica todavía no lo estamos consumiendo mucho, pero en Europa está el kilo de esta fruta, está en hasta $400. Bueno, ¿verdad? imagínense usted, ahora, este palito yo lo puedo tener en mi casa. Por supuesto, por supuesto. Nosotros los damos con todas las condiciones en maceta, buen sustrato, buena tierra, su mantillo. Y para que vean el tamaño, ya está produciendo flores. Ya está tirando flores. Su primer cosecha. Chuman, venga para acá para que usted vea. Para que usted vea, voy a probarlo para ver.
Todos están lavados y Todo está desinfectados, lavadito. así es que no hay ningún problema. Le explota limón de un solo, ¿verdad? Literalmente, explota. Y entonces los chefs usan mucho este limón como decoración para ensaladas, por ejemplo. Véala. Lo que hacen es, sobre la ensalada, sueltan un poquito de estas perlitas y entonces cuando el cliente muerde va comiendo la ensalada, le van explotando las... Ahora, vea este tipo de mandarina apenas para tenerla Aquí, en casa, sí. para las personas que tampoco tienen mucho espacio, Gustavo. Este es Hortaní, que es una mandarina relativamente nueva en el mercado. Tiene la cáscara muy finita, entonces la pelás súper fácil. Ahorita están obviamente sin madurar, Qué pero belleza. en el momento en que tengan ya el color amarillo anaranjado, puedes comerla, consumirla y decoran un montón porque la hoja es súper brillante y parece de plástico. Hay personas que tienen palitos así, Gustavo, y no le tira fruto. O sea, florean, pero no le tira el fruto. ¿Qué está pasando con ese Tiene arbolito? mucho que ver con abonos, porque si ella está en maceta necesita una buena mezcla de abono. Todos los oligoelementos que ella requiere tienen que ir en ese abono. El otro detalle es que necesitan sol. Mucha Así gente es. las tiene en la casa, pero nunca les pega el sol directo. Por lo menos unas 2-3 horas de sol y tenemos un árbol como este que está produciendo flores. Tiene fruta aquí, Así pequeñita, es, así y es. tiene la fruta también ya casi para maduración, ¿verdad? ¿Cada cuánto te tira mandarina esta tuya? Dependiendo del cuidado y el trato, el abonado, entre 1 y 2 cosechas por año. Esta, por ejemplo, vean lo interesante, tiene ya flores cuajadas, entonces Así es. esta mandarina pequeña, para que tenga el tamaño de las que están a la par, son 6-8 meses. Entonces casi todo el año te pasa Está en producción tirando. y te pasa con fruta. Chuman, le presento el limón más ácido del mundo. Y el más caro. Y aquí en mi mano tengo el más caro. El más A la caro del puchica, mundo. hombre. Pero no es tanto por el limón y por la pulpa y por el jugo, es por las hojas. Por las hojas. Las hojas de este lima cafir, es como se llama. Con permiso, don Gustavo. Claro, qué adelante. vergüenza, voy a No, tener. no. Estás en tu casa, literalmente. Es que Tal. huele como a jazmín. Tiene un olor a jazmín muy parecido también al limón dulce nuestro. Ajá. Y es muy fino. Ya si la gente está interesada, que ya está llamando. Estas hojas las secan en India, en China, en Vietnam. Y entonces, una vez secas, el polvo se lo echan a sopas, a ensaladas, a curry, el Ahora, curry famoso Si hindú. usted hace un arrocito, le pone un par de hojitas de esto, es una locura. Eso aquí lo podemos aplicar. En la olla de cocción le echas el par de hojitas y toda la casa se te llena con un aroma de sabroso a cítrico y a jazmín, ¿verdad? Ese es un palito que uno tiene que tenerlo realmente chineado. Si lo pongo Muy chineado. en la casa, ¿dónde tengo que colocarlo? Las mismas indicaciones, terrazas, balcones, incluso adentro de la casa, pero cerca de una ventana donde le dé sol indirecto, ¿verdad? Y por supuesto, agua 2-3 veces por semana, ¿verdad? Para que esté bien hidratado. Y aparte de que puedes consumirle la hoja, es muy decorativo. Fíjate que parece hojas de plástico, ¿verdad? Muy brillantes. Aprovechando que usted es ingeniero, si le pongo tal vez sustrato de coco, Soy biólogo, o biólogo también, perdón, Soy biólogo. le pongo sustrato de coco, le pongo un tipo de abono, ¿eso le va a cambiar el sabor a estos limones que son tan caros? No necesariamente, porque son ya fórmulas probadas, ¿verdad? Qué increíble. Y probadas en viveros y durante muchos años. Entonces lo que hace es producirte mucha floración muy fuerte y que cuaje, lo que nosotros llamamos cuaje la flor, para que tengas una buena cosecha de limoncitos. ¿Cuánto se cotiza este limoncito en el mundo? El que mostramos antes, el caviar, está hasta $400 el kilo. Y este está en unos $300 la hoja seca. O sea, que estoy botando plata, hombre. Sí. Definitivamente. La belleza, la hoja. La hoja seca. La fruta en sí no tanto, porque tal vez la ralladura de la cáscara. Claro. Pero Esto lo que vale es la utiliza. hoja. Exactamente. En este tipo de limón, ¿verdad? El limón oliva cafir. Don Gustavo, siempre es un honor tenerlo por acá. Bueno, encantado. Ya es mi quinta vez, así es que como en mi casa me siento. Muchísimas. ¿Le gusta la ensalada de repollo? Pues claro. Ay, papá, viera la cocina.